¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan los amigos? Bueno, ya vamos a acomodar la ropa. Ah, joder. ¿Cómo andan los amigos? Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Espero que andes bien. Vamos a hacer este vivo de miércoles. Esperando que se conecten algunos amigos, que empiecen las preguntas, los saludos. Tengo algunas herramientitas para mostrar que compré en mi último bajón dominguero, llamémosle. El primero que se conectó fue Patricio. Cristian Romano, buenas noches amigo, gracias por estar en el vivo. Un gusto tenerte. Jonathan, querido, gracias por estar, Jonathan. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van tus tomas de contacto? Bueno, vamos a esperar un par de minutitos que se conecten algunos amigos que quizás siempre tienen ganas de estar y por ahí no los esperamos. Anto, saludos, saludos a España. Pero el querido amigo Gustavo Pasaro, bienvenido Gustavo. Quería comentarte que anduve por tus pagos y bueno, vos viste cómo son los bajones domingueros. eh, Compré algunas unidades que seguramente al amigo Gregorio, que estamos respetando sus merecidas vacaciones, les gustaría ver. Pero bueno, después las verá en los videitos que se generan a través de, o gracias a estos vivos, ¿no? Día largo, un día cansador. Bueno, quiero que sepan que estoy trabajando en forma habitual. Nada más que no estoy teniendo la posibilidad de grabar el contenido de la tarea que estoy realizando en las mañanas. Pero bueno, cuestiones de privacidad del domicilio, no se me permite, bueno. Pero estoy haciendo la restauración lo que vendría a ser el área de pintura de una vivienda, pero no pintarla y ya está. O sea, reparar los revoques, bloquear la humedad, es más, muchas tareas de albañilería, se podría decir, que bueno, no escapan a lo que uno quizás puede hacer cómodamente. Coméntenme si se escucha bien, si estamos todos ok, si estamos bien. Sí, acá también está bastante pesado, Jonathan querido. La verdad, me gustaría que ya estemos superando la etapa de invierno, pero bueno, hay que vivirla, no queda otra. El invierno pasado se me pasó rapidísimo. Querido Diego, bienvenido al vivo, Diego. Un gusto tenerte y poder saludarte acá, en directo. Oscar, bienvenido desde México. Bueno, joya. Me alegra mucho que el sonido esté bien porque habíamos empezado allá cuando compré este teléfono con algunos problemitas. Darío García, bienvenido. Damián, muy bienvenido. Saludos a México. Laura Méndez, espero que estés bien. Damián, saludos. Saludos a México. Muchos amigos desde México, tomándose la molestia de ver, comentar, participar en el canal. La verdad a mí me da mucha alegría, si bien generalmente los vivos que vengo realizando se hacen largos, pero me llama la atención favorablemente para mí
cómo lo aceptan, cómo lo disfrutan, las preguntas que se generan a través de los mismos. La verdad, está muy bueno. Dice, ¿cuál es tu opinión del gobierno? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Yo soy un tipo apolítico, o sea, no soy de hablar de política. Los que me conocen en profundidad saben bien mi ideología, que bueno, no se adapta demasiado a ninguna de las políticas de hoy. Eh, Se imaginarán, soy un trabajador, clase obrera, pero bueno, nada, no, eso no es indicativo de nada. Debe haber cosas positivas como debe haber cosas negativas. Eh, lo que a mí me dolió, y me dolió bastante, saber que mucha gente este año, quizás en las fiestas, se tuvo que ir a dormir temprano o no ir a lo de algún amigo o algo porque no tenía nada para llevar. Y quizás los que somos padres, bueno, yo tuve la suerte de poder comprar los regalitos para mis hijas sin ningún problema, o sea, no me puedo quejar, no tendría derecho a quejarme, pero me pongo en el lugar de esos padres que quizás tuvieron que tragar saliva y esa saliva no es saliva, es veneno. Eso la verdad que a mí me afecta, la verdad no me gusta. Por eso no miro televisión, como cuento a veces, no miro televisión, me entretengo mucho con las redes, con YouTube, haciendo estas charlitas con ustedes, tomando algún mate con algún amigo. O sea, Jorge, querido, espero que estés bien. Ayer fui a una ferretería y compré una lima para mentar. Marca Plena, ¿la conoces? Sí, no es una marca muy nueva, no es una marca muy nueva. Ya hace un tiempo que anda dando vueltas y me parece que no te va a defraudar. Eh, Creo que tengo una redonda, si no me equivoco, de esa marca. Cristian Romano. Tano, según tu experiencia, ¿qué tal fue la llave 143? Bueno, mirá, sí, sé que te debo un videíto de esa llave. Tengo dos. Eh, Son de las modelo antiguo, no son la Ergo. Son las pesadas, son las que venían con la cola roja. La verdad, en mi experiencia son espectaculares. Llave que tiene la contra de ser pesada. E incluso he comentado en alguna charlita, en algún video, que una de las unidades me quedó en el tallercito, en mi antiguo tallercito, y se ve que al haber estado en contacto con agua, en el desarrollo de las tareas, se me oxidó. El proyecto mío era, como tantas veces lo hice, pasarle el cepillo, así en una charlita, en un video, y abrirla toda, mostrar la capacidad de apertura, en fin, describir un poco la herramienta, pero del Abaco 143 no hay demasiado para acotar. Eso es si querés ir a algo de primera línea. Después tenés su equivalente en llaves para caños de 2 pulgadas de montones de marcas. De hecho, la Robust no te va a defraudar. Matías, querido, qué alegría saludarte. Qué alegría saludarte. Si hoy no podés verme, no hay ningún problema, amigo. Cuando puedas, pero gracias por pasar. Brittany, no sé qué serán todos esos simbolitos que mandás, pero bueno, te mando un saludo. Perdón, estuve al sol hoy y la verdad me mató. Sergio querido, un abrazo grande. Gracias por estar en el vivo, por participar. Ubaldo, querido Ubaldo, bienvenido. Bienvenido en vivo y en directo. No, estuviste complicado, Ubaldo. Bueno, hay días que son mejor para el olvido. Gasti, bienvenido, bienvenido, gracias por estar. Víctor, amigo, querido, saludos a España, lo mismo que el querido amigo Alejandro, que seguramente anda dando vueltas o va a estar apareciendo en algún momento.
Sergio, Tano, ¿vos restauraste autos también? Sí, he restaurado autos. Me especifiqué siempre en lo que es Coupé Torino. Las Coupé Torinos las he llevado a un porcentaje interesante de originalidad. Las he llevado a un porcentaje interesante de originalidad en el armado, bueno, en detalles de terminación, con sus componentes. Después, bueno, he armado muchos Fiat 600, muchos Citroën, algún De Carlo, o sea, he estado armando algunos que otros autos. Esas eran tareas más de la adolescencia, cuando he contado muchas veces que salíamos a lo que nosotros llamábamos la feria, y no era otra cosa que 2 o 3 cuadras ahí cerca del puente Santa Rosa, donde cada uno paraba con su cacharrita, ¿no? Y bueno, ahí se hacían los negocios, se compraba, se vendía. Las herramientas Goldex no las conozco, me han hablado, me han preguntado, tengo que ver a ver cómo conseguirlas. El distribuidor de Total, que viene siempre al taller, está de vacaciones, así que hasta que no aparezca, me compré un martillo de Total, de 450 gramos. Excelente, comparto con vos, Darío. Tengo 2 en el taller, van muy bien, van muy bien. ¿Tenés alguna otra anécdota como la charlita de anoche? Tengo un par de anécdotas. Bueno, esa fue una historia, como las que cuento yo, son mis experiencias de vida, no están modificadas para nada en absoluto. Trato de preservar algunos datos porque, bueno, verdaderamente no sé quién ve estos videos. Y bueno, pero forman parte de la vida de uno. Tuve un par de experiencias más, obviamente. Quizás que no se han transformado en una historia, pero hubo un par de situaciones. La segunda no fue muy cómoda para mí, pero bueno, he salido, he sabido salir ileso. La vida misma, totalmente, totalmente. Se han dado, y creo que lo he dicho en algún comentario, algún amigo, se han dado situaciones en las que me he sentido muy cómodo trabajando. La verdad, eh, flasheaba dueño de hogar, onda, gordita te estoy arreglando la cocina, una cosa así, pero bueno, nada. Hay que saber desconectarse de esas cosas porque se puede cometer desprolijidades. Pero sí, no. Eh, en algunas situaciones, con determinadas personas, hubiese hecho la gran Hernán Cortés, hundo los barcos, que vuele todo al diablo. Pero bueno, esas particularmente no se fijaban en mí. ¿Qué va a ser? Eugenio, bienvenido, bienvenido al vivo. Gracias por estar, Eugenio. Siempre estoy leyendo tus comentarios, la verdad. Un placer tenerte. Aprovecho para comentarles a los amigos que me quieren hacer llegar fotos de herramientas, para ver de qué época se trata, de qué unidad se trata. Mándenmelas a mi Facebook. Mi Facebook es mi nombre, Siciliano Ilacqua. Si ven que por ahí no respondo, porque los mensajes van a una casilla, que por ahí si no somos amigos tardan en llegar, coméntenme en alguna publicación que esté pública. Tengo muchas publicaciones, valga la redundancia, públicas. Y bueno, ahí yo voy a mirar en las casillas correspondientes y voy a mirar la foto. La verdad me da alegría que muchos de ustedes me elijan para mostrarme, consultarme. Me han llegado fotos de llaves Inafor de la época que se puedan imaginar, del tipo que se puedan imaginar. La verdad, muy contento. La lijadora orbital Total, un lujo. Sí, eso. Las máquinas eléctricas Total dan un excelente resultado. Está el que quizás dice, vos defendés esas marcas, abrite un poco,
experimentar con otras cosas. Ustedes saben que pruebo todo lo que puedo. O sea, si bien dediqué algunos meses del año pasado quizás a Watford, Jadever, pero sin descuidar Crossmaster, Inco, Blackjack, Kitana. Lo que va surgiendo voy probando sin ningún problema. Lo que pasa que bueno, son monstruos que están tirando unidades y unidades y salen tubos, salen llaves fijas, salen de todo. La verdad, muy lindas unidades. Siempre trato de dar el mismo consejo, ya se hace como un clásico. Los que tienen la posibilidad de comprar unidades de modelos antiguos, de Total, Inco y quizás en Top, aprovechen y compren. Si bien no es el modelo actual, pero el modelo anterior o los primeros modelos que todavía se puede encontrar en alguna ferretería, ya están discontinuados por el tema de que van a marcar dos calidades definidas porque han estado saliendo algunas herramientas malas. eh, ya los lotes no vienen todos excelentes como era antes, pero en una época anterior se podían conseguir muy buenas herramientas 5, muy buenas herramientas Total. El que tiene la posibilidad y ve en alguna ferretería, en alguna vidriera, si bien se notan que no son las modelo nuevo, con el área descariado, y la liberación de corte, son verdaderamente las que se la bancan. ¿Podés hablar algo de la francesa antigua que tenés colgada en el taller? Sí, sí, es una herramienta que la tengo prácticamente a modo de adorno. Me vi tentado varias veces en hacerle, digamos, una limpieza con cepillo, tratar de llegar bueno, a la superficie metálica limpia, porque esa llave la compré cuando los amigos de la bulonera Bon compran algún lote de herramientas en ferreterías que están para cerrar y eso. eh, Viene de todo. Ellos sacan lo que consideran que se puede aprovechar para vender, lo que es bulonería, tornillería. Obviamente si hay llaves que saben que van a tener salida, las separan, pero siempre arman un bagallito que dicen, para el Tano Raselli esto seguro le sirve. Me llaman, me dicen, mira, tenemos esto, si te sirve date una vuelta y hablamos de plata. Bueno, listo. Y generalmente son llaves Raselli, Inafor, bueno, de aquella época, en SIC, Dogwidat, cosas que saben que a mí verdaderamente me apasionan y quizás al público en general no se las venderían o no en el corto plazo. Entonces, bueno, ponemos un número y yo compro. He comprado en varias oportunidades y en una de esas me vino esa llave. La verdad, no tengo demasiados datos. Me han dicho que data de 1930, de fabricación inglesa, pero hay que averiguar. Eso es lo que yo les puedo contar sobre esa llave. Estoy armando un juego de tubos de un cuarto Crossmaster. Muy lindas terminaciones. Sí, sí, sí. Mira, hoy en día generalmente si están bien terminadas, es muy probable que tengan buena resistencia. Las genéricas malas están viniendo feas. Las genéricas buenas están viniendo lindas. Así que se da prácticamente en todas las marcas una herramienta bien terminada, bien lograda, bien acabada, puede estar dando muy buenos resultados. Crossmaster, en líneas generales, sacando la última etapa de las llaves combinadas que vienen dobladas de fábrica, pero bueno, no tengo demasiado negativo que decir. Tendría que hacer una nueva toma de contacto con Crossmaster, comenzar con alguna francesa, de hecho tengo una Pico del Oro en espera, y bueno, lo que es pinzas, ya les digo que va muy bien. No es lo que recordamos como Crossman, pero va muy bien.
las ferreterías viejas encontrás cosas buenas y baratas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces hay que renegar un poco con el ferretero. El ferretero hay que hacer un trabajo medio psicológico. Si uno le cayó mal, ya está, es un partido perdido. No va a haber mucha posibilidad de comprar la unidad. Pero bueno, está en uno el saber gambetear, recurrir a los recuerdos, que la persona sepa que esa herramienta va a caer en manos que la va a valorar de verdad. Es un poco largo, es para hacer una charla netamente sobre ese tema. A mí me ha tocado, yo había una ferretería que tenía determinadas unidades de Baco y no las vendía y estaba para cerrar y no las vendía y el tipo iba a cerrar la ferretería y la semana y 3 días más que he estado trabajando en ese lugar he ido todos los días a comprar pavaditas y hablar de las llaves hasta que me las terminó vendiendo. Me las terminó vendiendo y así pude completar mi juego de PS y de UD de llaves de uso frecuente, porque es fácil conseguir las de 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, pero la de 17-14, 14-12, esas mezclas son difíciles. Este hombre las tenía, las logré comprar. Tano, por un video que hiciste pude conseguir la llave Diamaloide 15. Bueno, me alegro mucho porque es una excelente unidad. La verdad que la Diamaloide 15 vas a tener llave para rato. Las llaves combinadas con los máquinas actuales son un espanto. Coincido con vos, es lo que estaba diciendo. Tano, te mandé una llave ajustable rarísima en un submarino alemán, según dicen. La vamos a mirar, voy a mirar eso. Buenas noches, David. David, querido, buenas noches. No se consiguen más pinzas de punta fina y serruchos Zambic Baco. Es muy probable que no, muy probable que no. Baco se está orientando más a modelos nuevos. Hay muchas cosas que están discontinuadas. El villista. Perdón por cambiar el tema, pero escuché en uno de tus videos que iba a salir una charla sobre los clientes y las renegadas. Vivo en un pueblo y soy técnico electromecánico. Me vuelven loco. Sí, ya lo voy a hacer. Hay de todo tipo de situaciones, las que vivimos a diario en los domicilios, en las instalaciones. La verdad, se reniega bastante. Se da mucho el factor que uno plantea claramente cómo va a desarrollar el trabajo, qué trabajo va a realizar. Cuando uno lo está realizando y está haciendo exactamente lo que pactó, yo por eso pongo todo por escrito. Es una medida que empecé a implementar, o si no, todo bien redactado por WhatsApp, porque a veces no amerita firmar y ese tipo de cosas, pero para que quede en algún lado escrito que lo que uno está haciendo es lo que habló. Y me ha pasado de estar a mitad de una tarea, a mitad de una instalación, no, así no me gusta. Así la verdad que no me gusta. Bajámelo acá, no, como estéticamente no queda bien. Estamos hablando de una instalación exterior engrampada, me estás jodiendo. Estoy pasando por el mejor lugar que puedo, tratando de que se vea lo menos posible y vos me venís que no es lo que hablamos. Instalación exterior, ¿a qué te suena? Que va por arriba de la pared. Ah, no, yo pensé que era exterior de afuera. Hay montones de temas, montones de temas. Hay tipos que hasta les molesta tener que ir a comprar una entrerrosca de un material más duro que el polipropileno, porque a veces, como he contado tantas veces, los flexibles, al momento de imprimirle ese pequeño torque para que ciña la empaquetadura, bueno, no se zafan y no, les cuesta y se reniega. Y a veces, bueno, uno se tiene que plantar y nada. O sea, hay dos opciones. Se termina el trabajo, se cobra lo que corresponde. Muy probablemente ese domicilio ya no nos llamen más.
O bueno, que el cliente se plante y nada, se genere una discusión quizás a veces un poco elevada de tono. Por eso hay que manejarse con clientes que uno conozca o que vengan recomendados de gente de mucha confianza. Pero claro, yo digo esto hoy, parado acá, en esta altura de mi vida. Cuando arranqué aguantándome todo tipo de situaciones que por ahí no eran las que estaban habladas. Y ustedes comprenderán que con mi personalidad, que si bien no, no es que soy un, no sé, una eminencia o un capo o un ídolo, soy medio cabrón. Y cuando considero que tengo razón me pongo peor. Entonces, bueno, me costaba a veces tener que aguantar algunas cosas. Pero siempre me terminó dando la razón el tiempo en la mayoría de las veces. Juan, querido. Sí, hay clientes que piensan que todo vale 2 pesos y ya que estás acá me haces esto y ya que estás acá te fijás, son 2 minutos y ya que estás acá, a vos que te cuesta, yo porque no tengo las herramientas. Hay 3 frases que a mí me sacan de quicio y me predisponen mal. No lo hago yo porque no tengo las herramientas, es una boludez y te debo algo. Bueno, si no lo haces porque no tenés las herramientas, seguramente te van a salir más barato que pagarme a mí. Comprátelas. Si es una boludez, contrata a un boludo. Yo soy técnico. Y si te debo algo, obviamente me debes. ¿O te crees que yo vine hasta acá que con la nafta, que paro en la estación de servicio, me cargan, paso por el peaje, me levantan la barrera? O sea, claro que me debes. Y ahí es cuando me mal predisponen. Pero bueno, ¿qué va a ser? Juan, querido, bienvenido. Bienvenido al vivo. Bienvenido. Gracias por estar. Prometiste que ibas a estar y estás. ¿A qué edad te diste cuenta que nunca más una sub-20? No, bueno, eso. Sub-20, muy poquito. Muy poquito, no, no. No, incluso lo hablábamos medio en chiste con los amigos en los comentarios. A mí siempre me prefirió el público mayor. Eh, Desde, bueno, en la adolescencia tenía, o sea, novias, llamémosle de mi edad, pero bueno, yo tenía 19 años y andaba en amores con la bibliotecaria de mi colegio técnico, o sea, que tenía 24, era una piba también, pero bueno, a mí siempre me buscaron las mayores, qué sé yo. No estoy no estoy con ganas de enseñarle nada a nadie, pero igual, las 20 de ahora. Pero pongámonos a pensar que una chica de 20 puede ser mi hija, tranquilamente. Entonces, uno medio que ya no está para jugar esos partidos. Es verdad, no quieren romper, pero por afuera les molesta. Totalmente, totalmente, Gustavo, es lo que yo estaba diciendo. Jonathan, si yo soy el único que repara motores, Villa del Parque, el último que me enseñó que ponga a punto por 2 veces. No, es un desastre. Hay clientes que son un desastre. Los motores Villa son buenísimos. Son buenísimos. Servían para cualquier cosa. Incluso hay algunos locos que se fabricaron una moto con los motores Villa. Tienen que ver bien más o menos como idearse el tema de implementarle una cajita de velocidad, un embrague, pero bueno, si le ponen un engranaje o una polea en la punta y en la rueda lo que corresponda va a girar y se va a ir. El tema es que se mantenga en marcha. Sí, sí, esa es mi respuesta. La verdad que esos comentarios de es una boludez. Contratá un boludo, yo soy técnico. Me sacan. Y el te debo algo es. La respuesta sería ¿qué te debo?
¿qué te debo? Y está en mí decirle, no, nada, estaba de paso. Pero no me podés decir, te debo algo. Claro que me debes. ¿Qué te pensás que yo soy? Con el que ya estás, rompía las bolas. Siempre, ya que estás, no te fijás, ya que estás. Total, tenés las herramientas acá. No. Una vez uno quería hacer un asado por el trabajo y le dije, dame la dirección de tu casa, el teléfono y te mando mis cuentas. Sí, totalmente, Jorge. Tenés razón. Tenés razón. Martita, bienvenida, vieja querida. Recuerdo que en algún video usted reconoció que es un come viejas, mijo. No, 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 no. No. Vamos por partes. Estaba el tema del canal de Gregorio, que me da mucha risa. Estaba el tema del canal de Gregorio, donde decía que se había presentado una persona, un youtuber, en su casa con su novia que era un travesti. Y yo dije que prefería hacer un come vieja a un come traba, que es completamente distinto a lo que usted está diciendo, señor. Jonathan. Sí, el único que renegaba con el pueblo me enseñó en cantar. Muy bien, muy bueno. El reuma ataca a las viejas. El reuma nos mata a todos, tarde o temprano. Yo cuando eso es cosa de que uno cuando tenía, qué sé yo empecé a sacar motores grandes, pero grandes, de la Coupé Torino, a los 16 años, en los árboles que tenía en la puerta de mi casa, y se cruzaba el viejo Jiménez, el albañil con el que yo trabajé, y me decía, cuídate la cintura, no te tires abajo con el frío. Y yo decía, ¿qué sabe este viejo que viene? Y con el paso de los años hay veces que uno se entera que está por llover por cómo le duele la espalda. No es joda, no es joda. Así y todo, lo desafío a Panchejo Videos, que estuvo bajando reboques con un roto martillo, una maquinita taca-taca. Lo desafío. Yo con yo elijo dos medidas de masa y dos cortafierros de los míos y lo desafío a ver quién rompe más rápido, quién baja más cantidad de reboque en X cantidad de tiempo, quién hace la tarea más rápido y quién se cansa menos. Lo desafío. Que lo vi ahí, taca, 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 así, trabajando como si supiese. Bueno, lo desafío al día que quiera, lo mismo hacer un pastón. Él con el trompito, yo con una pala. Ya que no quiere que nos agarremos a cachetazo, bueno, vamos a desafiarnos técnicamente, querido sombrerito de pescador. Tano, ¿alguna vez tuviste un IBR 125? Tuve. Moto que me gusta. Aún no pude adquirir. ¿Tenés pensado cambiar la china que usás para ir a trabajar? ¿O no lo ves necesario? Te salió buena. Juan, querido, mira, esa moto tiene una historia muy particular. Era de un jubilado que se jubiló y la compró en el año 2008. Dio 2 vueltas de manzana, o 2 vueltas a la manzana, y la paró en el comedor, tipo adorno. Durante 6, 7 meses la ponía en marcha periódicamente, después ya como que le dolía el pie de patearla porque se murió la batería. Y yo la vi y siempre estuve tentado a comprársela. Le hacía una oferta, no. Un día, medio presintiendo quizás su final, sorpresivamente para mí, me dijo, te la vendo. Bueno, la compré. De los 20 kilómetros que tendría cuando la compré, bueno, tuve que sacar el carburador, la cortina estaba no pegada, sellada al cuerpo, bueno, tuve que hacer el carburador nuevo, estuvo 15 años parada, o sea, yo la adquirí en el 2022, están los videos de cuando no me acuerdo si era el 21 o el 22. Bueno, 14 años, 13, 14 años parada estuvo la moto.
El aceite cuando lo saqué era gel, el embrague se quedaba pegado, o sea, metías el cambio y la moto se paraba. La logré poner a punto, la logré hacer que camine bien, bueno, con secretos de la antigua escuela, quizás echándole un poquito de aceite en la nafta para que lubrique un poco lo que es el grupo térmico del motor y qué sé yo. Y desde que la puse en marcha, 20 kilómetros vamos a decir, a los 1000, se me desarmó toda. Lo que se te pueda ocurrir se me aflojaba y se me salía. Bueno, viste que herramientas no me faltan, agarré la llave, los tubos, empecé a apretarla hasta más no poder y mejoró el andar drásticamente, abismalmente. No la pasaba mucho de las revoluciones recomendadas, cosa rara en mí porque me gusta darle fuerte, pero hasta que digo no se asienten un poco los aros, por ahí están medio pegados, se va a partir un aro y vamos a tener un problema. La empecé a usar, hoy estaba viendo, porque ya se me oscureció el acrílico del velocímetro, eso lo tengo que cambiar porque si no se va a empezar a venir abajo, cosa que ya está pasando. Y ya cumplió los 15.000 kilómetros. Y la verdad que si hay algo noble de eso, de esa motito, es el motor. Es chino, chinardo. Y te diría chinardo no de la primera calidad, la segunda. Pero es noble, es noble. La verdad que hasta ahora toco madera, sacando que se cortan los rayos cada 5 minutos. Los originales, ¿no? Se cortaban los rayos cada 5 minutos. Las cubiertas, así como las sacás del concesionario, las tenés que tirar, poner nuevas. Me dijeron que no vienen de goma, vienen de plástico. La adherencia en el frenado es 0. O sea que si vas a velocidad, te frenan adelante, no bloquees, o sea, no frenes porque te va a bloquear y bueno, trata de apuntar a donde menos te vas a lastimar hasta que puedas cambiar las cubiertas. Después en líneas generales va bien, pero ha costado que se mantenga, digamos, en un estándar de funcionamiento. Todos los días una patadita y está en marcha. Después, bueno, las baterías no son buenas, son para un uso constante. Si la querés parar una semana, después ya tenés problemas. El proyecto que tengo es armar otra así chiquita, 150, 200, como para tener, viste, por la duda de que esta pare un poco y no se haga pelota tanto. Pero bueno, para armar están las motos grandes, el Daytona y la Honda 750 que no la desarmo, pero bueno, me gustaría pintarle el tanque, el cuadro y esas cosas. Claudio, bienvenido, espero que estés bien. Erwin Moreno, amigo querido, te he contestado algunos comentarios. Te pone el video, es un buen comentario. Estamos bien, Claudio, charlando con algunos amigos acá, arrancando el vivo. Los primeros 10 minutos me la paso saludando amigos. La verdad que muy contento con la aceptación. No me acuerdo, colocaba radio de auto, qué frío. Sí, sí. Yo los ponía en la puerta de mi casa, me ponía a conectarlos, cuando había que conectar los parlantes de las puertas, tirarse abajo, pero bueno, eso uno lo hacía porque era la pasión de uno por hacer cosas. Lo tengo que hacer hoy. Me da fiaca, la verdad. Hoy en día hay algunas cosas que me dan fiaca. Por ejemplo, mis Coupé Torino siempre le dejé la radio original. El tablero de avión, conocido como tablero de avión o tablero de aeronáutica, porque pegaba la vuelta así para abajo. La radio, que está a la altura de la palanca de cambio, nunca la saqué. Siempre le ubicaba el estéreo dentro de la guantera, abajo del asiento, que había una época que era medio cómico, que había comprado, yo siempre los pasacassette, como se les llamaba, los estéreos,
los compraba en Carrefour. Estamos hablando de la década del 90. Y claro, ponía el estéreo debajo del asiento para que no se vea, porque estaba en auge el robo de autoestéreos. Bueno, ¿qué particularidad tenía esta unidad que yo había comprado? No era de comprar el más caro porque nunca me interesó mucho el audio, no sé mucho de audio. Ni tampoco compraba el más barato, compraba algo intermedio. Se usaban los cassettes y qué particularidad tenía. Que cuando terminaba el cassette, lo escupía y tenía que andar buscándolo en el piso para ponerlo, ¿no? La verdad que el que me dio el resultado ponerlo debajo del asiento es el que se llamaba auto reverse. O sea, terminaba, se daba vuelta el cabezal y empezaba el lado B, digamos, del cassette. David, no, Panchejo, en cuanto te diste cuenta, le dije nada más el cortafierro. La voz sombrero ahí que. Sí, no le veo uña de guitarrero, no le veo uña de guitarrero. El baño anterior que hizo, lo único que voy a decir, que en las casas de sanitarios nos conocemos todos. Es lo único que voy a decir. Compre baterías Yuasa, mi hijo. ¿Cómo sabe Martita? Es increíble. Marcelo, claro, ¿cuánto sabés y qué bien te... Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un elogio que me alegra. Cristian Romano, ¿qué tal son los tubos total? Mirá, los que yo vengo probando, que prometí el otro día mostrarlos para que se vea el desgaste que tienen, que es igual a cero, van muy bien. No tenés que usarlo con pistola de impacto. Si no son tubos para pistola de impacto, no cometas el error de usarlo con la pistola de impacto. Martín, bienvenido al vivo, gracias por estar. Ahora cuando el proveedor de Total se reincorpore, está de vacaciones. Bueno, ya tengo encargadas algunas unidades como para probar de Total. De hecho, además de Total me trae Jadever. Bueno, quiero hacer todo lo que tenía pensado, los desafíos de la cartuchera y ese tipo de cosas que algunos amigos se quedaron entusiasmados con esas cosas. Mantenimiento y reparaciones patagónicos. Tano, buenas noches. Te comencé a ver hace un par de meses. Muy lindos videos analizando las herramientas. Gracias por la perseverancia, la paciencia. Uno no es de los más fáciles de llevar, pero bueno, qué sé yo, a veces. Tano, ¿tenés destornillador de impacto manual? Te referís al destornillador clásico de golpe. Tengo uno de la línea Bremen, que sirve para tubos y sirve para, bueno, puntas. La verdad que es un muy buen destornillador de impacto. Ese me gusta. ¿Tenés experiencia en haber utilizado los útiles para hacer insertos cuando se corta algún bulón? M6, por ejemplo. Sí, he realizado algunos insertos. Después voy a hacer algún videíto mostrando cómo es. Juanqui, bienvenido, gracias por estar, gracias por haber llegado. Axel Palma, Tano, ¿qué opinás de Silver Shadow? Las veo medias berretas. Eso es porque te tapaste un ojo, si no las vas a ver berretas del todo. Son lo más barato que vas a conseguir en Easy. Bueno, eso, olvídalo. Son lo más barato que vas a conseguir en Easy si ellos quieren. Sí va a ser lo peor que vas a conseguir en Easy. Ha habido casos de tipos que compraron a Pico del Oro, no la han podido zafar. Es el 1%. El resto se rompe, no sirve. En los juegos de llaves combinadas de Silver Shadow dan vergüenza. Yo no sé cómo se puede fabricar algo tan feo, tan malo. Alguna vez me tentó la idea de comprarlo para mostrarlo.
Después dije, nada, es tirar la plata. Bueno, no, ya sabemos que tirar la plata, ya he tirado plata en otras cosas, pero quería demostrar algo fehaciente. Que Silver Shadow es horrible, me alcanza con ir, mostrarlos cuando Siciliano desde Easy se acabó. Pero bueno, qué buena historia la del compresor que querés transformar en motor. Tengo 28 años, pero me hiciste acordar. Claro, bueno, yo cuando tenía esa edad, yo quería hacer que ese motor trabaje como motor. Eh, no se podía considerar de 4 tiempos, tampoco se podía considerar de 2 tiempos, pero bueno, era la época del pensar, del crear, del tratar de descubrir algo y bueno, quizás con un poco más de voluntad y algunos medios más, llamémosle del índole económico, hubiese podido desarrollar algo, pero tengo que buscar, porque esto siempre estuvo guardado en la casa de mi vieja, los planos que yo hacía con las cubicaciones y qué carburadorcito le iba a poner. He pensado mucho en eso. Aunque parezca hoy en día una pavada, pero había pensado hasta el último de los detalles. Después, bueno, como todo, uno empezó a pisar la realidad y el otro orgullo lindo que tuve fue haber armado la Coupé de Carlo con motor Fiat 1100. Las tuercas remaches están buenas, ¿probaste? Sí, he utilizado en alguna restauración que estoy haciendo en mi taller, donde, bueno, determinadas cachas van atornilladas, pero las tuercas están completamente perdidas, zafadas, y bueno, no amerita estar soldando. Con esas tuercas se pueden fijar perfectamente cualquier tipo de cosa. La verdad que con solo tantearla te das cuenta lo que son de juguete. Sí, no, la Silver Shadow no sirve, no sirve. Bueno, ya que tocaste el tema del destornillador de golpe, en caso de Bremen, ¿es, es recomendable usarlo con tubos comunes? Debe ser los de impacto hasta que día se puede usar. Sí, entendí la pregunta. En este caso sí se podría utilizar con tubos comunes porque es otra cosa. Es distinto el torque que estás imprimiendo. Simplemente le estás imprimiendo el torque en un solo momento. Es un helicoidal que gira y pega. Entonces no tiende a lastimar los tubos. Yo lo he utilizado hasta 19 milímetros y ha trabajado bien. Más grande ya considero que no. Hay otras maneras, otras herramientas y otros métodos. Pero se podría utilizar con el destornillador Bremen los tubos comunes de impacto. O sea, en el destornillador de impacto se podrían utilizar los tubos sin ser de impacto. Porque no. Hay algunos que traen algunos tubos, pero ya son para otro tipo de golpe. El que yo tengo está el PH2, PH3, puntas hasta, no sé, creo que 10 milímetros, punta plana hasta 10 milímetros. Y después ya viene el adaptador para tubos. Y ahí hasta 19 milímetros yo trabajé y fue bien. David, David Bozo, bienvenido. Las tuercas de las que estamos hablando las podés conseguir en cualquier ferretería industrial. Si no las tienen en el momento, las tenés que dejar pedidas y te las traen. ¿Adaptaste un Fiat 1100 a una Coupé de Carlo que vienen con motor atrás? Claro, sí, sí. Sí, te puedo comentar rápidamente cómo hice el desarrollo. Dejé la caja del De Carlo, los manchones del De Carlo, adapté lo que era el embrague, saqué obviamente el
lo que vendría a ser la campana de la caja del De Carlo. Puse la del 128 por un tema del burro de arranque. Y nada, después el radiador adelante con dos caños por abajo, uno de ida, uno de vuelta. El asiento de atrás lo tuve que sacar porque tuve que poner distintos componentes del funcionamiento del motor. Llamémosle el tachito recuperador de agua, la batería, un montón de cosas que las dejé atrás y había quedado la coupé con dos asientos. Lo puse sin problema. Cobursa, bienvenido. Estoy hablando del año 2000. En el año 2000 lo armé. Sé lo que estás pensando. La segunda la ponías a 4 cuadras, pero bueno, era así. No llegaste tarde, Cobursa, no llegaste tarde. Estábamos charlando acá de todo un poco con los muchachos. Nada. Pablo de Villa Carlos Paz, bienvenido. La empresa de hielo Polín sigue en vigencia, no sé quiénes están al mando. Saludos. Saludos, Pablo, sí. No sé, en aquella época que yo cuento, estaban los gringos Giordanengo. Raúl, Miguel y Ricardo Giordanengo. En la base ahí de la calle Atenas, si no me equivoco. Atenas, a ver, vamos a recurrir a la memoria. Atenas 185, si no me equivoco. Y nada, eran buena gente. Después los hijos, algunos tuvieron pequeños problemas con la justicia, algunos de ellos, y otros no. Entonces, bueno, calculo que eso estará al frente de ellos, si no lo vendieron. Yo desde que falleció mi tío, obviamente perdí contacto con esa gente. Nunca tuve un problema de temperatura con eso porque al ser el tramo tan... No, olvídate, no llegaba a prender el electro a veces. Al tener tanta agua en el circuito, cuando volvía fría. Y en invierno costaba que levante la temperatura de trabajo. Olvídate eso de anular el termostato y demás porque estaba siempre frío. Te dabas cuenta que la presión de aceite se giraba todo. No, estuvo lindo hacerlo, la verdad que me ha gustado mucho. No había que entusiasmarse mucho con eso de salir quemando gomas y salir arando y todo, porque no te olvides que teníamos lo que eran los manchones, palieres del De Carlo, que eran, si bien no eran los del Fiat 600 que se partían cada 5 minutos, pero te empezabas a dar cuenta que algo se iba a romper porque se desenganchaba la segunda, me acuerdo. Venías primera, segunda, venías tirando en segunda y saltaba. Se ve que se desbalanceaba en algún momento y saltaba la segunda. Esa era la primera señal de que ya se había cortado algún bulón, algún quilombo se venía. El famoso swap. En esa época no le llamábamos así, le puse un motor de Fiat 1100. Hay un flaco en YouTube que está poniendo un Volkswagen Up 1100 a un espacio. Sería una linda adaptación eso, ¿sí? Sería una linda adaptación. Tuvo que hacer una placa adaptadora para la caja. Le dejó la transmisión del espacio. Claro. Si dejó, no sé, el Up qué diámetro de volante tendrá y qué diámetro de directa. Porque ahí yo me acuerdo que tuve que ir a la casa de embragues que estaba en la estación de Aedo, costeando la vía, dejar el centro de la directa del De Carlo con el disco o sea, con la placa y el disco del Fiat 128. O sea, tuve que cambiarle el centro al disco de embrague. Embrague a diafragma, toda la bola. Facundo, bienvenido al vivo, Facundo querido. Acá charlando con los amigos un rato. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, está Damián Chapone, que yo lo nombré en algunas ocasiones, cuando hicimos el proyecto de los Corsa con Jorge, mi amigo.
Damián Chapone saca el motor de los Corsa 1.6, 1.4 y le mete el motor Chevrolet 2.4. Lo hace entrar, queda todo perfecto, queda todo como si fuese de ahí. Pero claro, tenés un motor con 1000 centímetros cúbicos más en un auto que por ahí pesa 300 kilos menos. Es un petardo eso. Y Chapone hace todo ese tipo de modificaciones. La verdad que es un tipo admirable, buena persona. Un ejemplo. Damián Chapone es un ejemplo. Vas a la casa, te pones a hablar ahí, te dice, tengo un cigüeñal estándar, venirlo a buscar, lo tiene, sirve, funciona, no hay verso. Tipo completamente de ley. Domingo, bienvenido al vivo. Paso del Rey, estamos cerca, yo estoy en Aedo. Generalmente los domingos en la tarde me gusta salir a acelerar. En verano le doy un poquito más, llego a Paso del Rey. Chapone le pone las cajas Lancia porque se dio cuenta que duran más. Porque las de Corsa con toda esa potencia se vuelan. Sabes un montón, Patricio, ¿eh? Falta que Martita comente también cómo Chapone adapta las cosas y ya está. Le damos un par de llaves y que se tire abajo a hacerlo. Hay un par de ausentes que verdaderamente me está llamando la atención que no estén, pero bueno, ya irán llegando. Claudio Torres Guerra, ¿se va perfumado a los service? Sí, hay que ir relativamente presentable. No es por una cuestión de higiene personal, de saludo. Bueno, en la prepandemia era normal saludarse con un beso, con los clientes de muchos años. Incluso, bueno, los taros, que somos efusivos, cuando por ahí hacía un tiempo que no veíamos a un cliente, una clienta, un pequeño abrazo. Y cuando uno hace todas esas maniobras, tiene que estar un poquito perfumado. Pero bueno, no es lo mismo el primer service a las 8 de la mañana, saliendo bañadito de la casa al taller, perfumadito, que el service que uno va a las 2 de la tarde después de 2, 3 service o media mañana en la obra. Entonces hay que tener un desodorante encima. Un matachivo, tirarse un perfumito. Y bueno, nada. Pero habla bien de uno. Habla bien de uno. Lo que pasa es que bueno, también hay trabajos que a veces uno no queda muy presentable. Lo importante es no tener olores corporales. Pero bueno. Raras las ausencias, hoy son dos. Larry Gato Tools me llama la atención, siempre aparece. A eso iba. Le vas a la tardecita y tenés todos los olores juntos. Y sí, bueno, pero también hay que saber marcar la distancia. Disculpa que no te salude, lo que pasa es que vengo del laburo y... Está muy bien, sí, sí. Yo generalmente vuelvo al taller, me cambio y vuelvo a salir. Eso lo he hecho más de una vez. Ni hablar cuando toca alguna destapación, que uno sale... Lo importante es bañarse, claro, por supuesto. Tano, contate otra historia como la del señor Hugo. Y lo que pasa es que yo cuento historias reales. Como les comentaba a los muchachos un rato antes. Yo cuento historias reales. No tengo demasiadas que se hayan transformado en una historia. Le decía a los muchachos que ahí se dan situaciones con clientas que, bueno, uno tiene que tratar de manejar la cabeza porque uno la mira y dice, va, sos todo lo que está bien. Y bueno, es difícil manejarse a veces en los domicilios, pero generalmente con las que uno dice, vos sos todo lo que está bien, no pasa nada. Es así. La que generalmente uno
mira desdeñosamente o con ojos de signo pesos, no, son las que por ahí tienen algún interés en uno. Larry, bienvenido. Sos el dios Hefesto. Bienvenido, Larry. No sé si te crucé antes, pero bueno. Espero que hayas comenzado un buen año. Al pobre señor Hugo se le secó la billetera. Sí, el señor Hugo sufrió un distanciamiento en esa historia porque se le enfermó la mujer. Y bueno, él lo que quería, porque me lo dijo, me dice, yo tengo un horario para llegar a mi casa y yo durante el día puedo hacer lo que quiero. Yo termino, hacía recolección de residuos patológicos. Si a mí me llevó 3 horas, yo me quiero ir a estar en el departamento lo que me queda de la jornada. Y no tengo que andar, que la levanto en la pensión, voy a un albergue, bla, 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 bla. Yo nunca le dije a la chica que sabía la historia, que sabía la realidad. Pero bueno, nada. El señor Hugo, cuando quiso cuando quiso volver, nada, se encontró que ya estaba todo cerrado. Y señor Hugo debe haber muchos, sí. El tipo lo que quería era tener un lugar tranquilo, un tipo muy de calcular, estoy gastando tanta guita en esto, estoy gastando tanta guita en esto, me conviene tener la exclusividad con esta piba, le gustaba, se veía que le gustaba, me conviene tener la exclusividad con ella, la pongo en un lugar que esté cómoda, no en una pensión que en el baño van 6, por ahí el viejo tenía que ir al baño, había... Yo lo entendí todo, lo que pasa que bueno, fue como les conté, la historia fue así. Buenas noches, Tano, ¿cómo andás? Excelente la anécdota de ayer. Me quedé sin saber el final. Estaban los retornos de la lámpara central al espejo y del forzador al espejo. De ahí un cable que bajaba al punto y nada más. O sea que tuve que pasar 2 retornos. Veo que siguen los haters al día. Saludos a todos. Gregorio, querido, bienvenido. Gracias por estar. ¿Dónde andás, Gregorio? ¿Seguís viajando? Luis R. Tano, ¿conoces T-Match videos? T-Match, si no me equivoco, sube un poco de todos, puede ser. Confirmame si es eso. Si es eso, los conozco. Es más, ahí puedo ver contenido de Panchejo, que no puedo ver en otro lado. Los famosos retornos con final feliz. Y ahí empezó un poco a desvirtuarse la cosa. Tuve que poner, me acuerdo, 2 medio puntos, un medio punto y medio punto ciego, y abajo un toma, porque ahí enchufaba bueno, el pelón en Capital, consiguiendo aéreos para... ¿Te vas para Brasil, amigo? Bueno, disfrutá. Tengo herramientas que estaba esperando que vengas para mostrar, que son de una marca que sé que te gusta. Y bueno, las adquirí como para hacer una nueva toma de contacto y son unidades que antes no, por ahí no estaban todavía. Lo voy a buscar a ver qué cuenta, a ver de qué se trata. Lo voy a buscar, Cobursa. Se extrañaban los videos de Gregorio. Tenía un review, un cortapernas en top, pero YouTube le mandó un video regional. Sí, yo extraño los videos de Gregorio. Y además, extraño los vivos. Y surgen un montón de cosas, de temas que lo manejan al dedillo el amigo Gregorio. Pero bueno,
hay que respetar su tiempo de silencio y está bien. Lo voy a mirar a ver de qué se trata. Agreguen al equipo Camicinios. Mirá, Gregorio, 10 pulgadas. Six ZX. Algunas unidades interesantes. Abrite una cuenta Panchejo en su batería para los contenidos que tenés bloqueados. Yo no sé cómo tener dos cuentas, la verdad no me interesó demasiado nunca eso. Si quisiera verlo, es más, yo le he comentado en algunas cosas, porque no sé cómo es el tema. De a momentos lo puedo ver, de a momentos no lo puedo ver, de a momentos pongo bueno, el nombre real, videos, y no me aparece como que la lupa está buscando y no hay nada. De a momentos pongo y me aparece, y le comento. Pero eso no lo ve nadie, él solo lo lee. Él acá, por ejemplo, si ahora quisiese entrar, puede entrar. Yo no lo tengo bloqueado, silenciado, nada. Él puede, si quiere ahora, subir al vivo y estar acá. No hay ningún problema. Va a tener que empezar a responder algunas cosas, pero bueno. Hace poco me autorregalé un alicate Wildfo de corte diagonal, cuerda de piano, 8 pulgadas. Una chulada, de verdad. La verdad que invertiste muy bien la plata. Es económico, tiene muy buen filo, es cómodo, la pegaste con ese alicate. Se conocen con Gregorio en persona, no tengo todavía la suerte, ya nos vamos a cruzar en algún lado y nos vamos a dar un abrazo con el amigo. Lo mismo que con el querido Miguel. Con Miguel por ahí nos comunicamos un poco más por WhatsApp y otro tipo de mensajería, pero bueno, son dos personas muy afines. El otro día estuvo el Masi y bueno, que suba, acá estamos. Probablemente silenció tus comentarios, él los ve pero el resto no. Y yo ahí a veces lo deliro, le pongo cómo aprendiste rápido, no sabías cambiar un cuerito, ahora, pero bueno, después pienso, esto no lo puede ver nadie, ni siquiera él, lo estoy poniendo al divino botón. Pero le doy, le pego en el ego, mal, mal. Para la próxima llévate el roto martillo y un pulmotor. Cosas así. Podés entrar desde Google de incógnita para ver, pero no podés comentar. Ah, le voy a preguntar a Carolina que me instruya un poco. Pero bueno, sí, calculo que con otra cuenta. Yo, por ejemplo, ahora que mi sobrinito está trabajando conmigo, él lo ve, él lo prende y dice: mirá, mirá. Y ahí empieza la indignación. Las Celta, yo no las pude conseguir y tampoco las busqué mucho, por una cuestión de respeto a vos, amigo, el que tiene que empezar a probar y utilizar y decir sos vos. Yo, Six o ZX, estuve consiguiendo en las ferreterías, viste que me da el bajón dominguero. Bueno, conseguí algunas unidades a muy buen precio de verdad. Y nada, las compré a modo ensayo. Vamos a ver en esta nueva toma de contacto. Conseguí cosa que no podía, porque en todos los lugares que por acá yo compraba este tipo de herramientas, la pinza universal era la de 8. Bueno, la logré conseguir la de 7. De 6 me dijo que nunca vi, de 6 me dijo que nunca vio. 7 y 8 hay. Pasa lo mismo con los alicates. El de 6 se consigue. El resto está costando un poquito más. Pero estas francesas, con esta anatomía, que emula a una chetarda, bueno,
confeccionadas en cromo vanadio, dice. La verdad que tiene una muy linda presencia esta unidad en forma particular. Y el juego es mínimo, es mínimo. Tiene la escala graduada en milímetros, en pulgadas, y tiene la apertura estándar a lo que corresponde una llave de 10 pulgadas. Los 30 milímetros que estamos acostumbrados. La verdad, me gustó, se siente cómodo. Habría que analizarla acá abajo, a ver qué hay, que no sea un agujero y nada más, ¿no? Pero si te querés sentir un semicheto, le mandás Six, chao. Se la confunden con la Mitutoyo, con la Milwaukee. Todos nos preguntamos si esas herramientitas que mostró Gregorio son funcionales y de qué marca. E hizo un video explicando. La verdad que muy interesante, muy interesante. Sí, hizo una muy buena selección de herramientas para prestar que verdaderamente es admirable. En otra oportunidad surgió el tema si hay que prestar las herramientas o no. Hay que prestar únicamente las que no duele perder, cosa que es difícil, pero bueno. Ya no me faltaba la marca en top de la Santísima Trinidad y adquirí una francesa de 12 pulgadas a 13 pesos. Y un cortaperno de 8 pulgadas a 8 pesos, la verdad que hiciste una muy buena inversión. Yo la que tengo de 12, la voy a buscar. Tengo esta, que es verdaderamente imponente, con apertura extra, con una apertura extra para lo que es una ajustable, una francesa, una prusiana de 12 pulgadas y la de 6, en top. La verdad, la de 6, un cañón. Y la chiquitita de Jade Bird, de 5 pulgadas y media, espectacular. Gustavo Pasaro, se va a hacer mala sangre, pero si puede ingresar desde Chrome, opción, puntitos, navegar de incógnito. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, el otro día estaba viendo algunos contenidos de este tipo, cuando estaba intentando fallidamente cambiar una cinta de persiana. Y estaba con anteojos de sol, con anteojos negros, dentro de su vivienda. La verdad que ahí ya me sentí un poco mal, decepcionado. O sea, está bien que sea un inútil, que no lo digiera ni con uva sal, pero ya que por ahí tenga otros problemitas, no sé, no me parecía o sea, el que se pone ese tipo de anteojos tiene algo para ocultar en los ojos y dado su estado de euforia y llamémosle, pasión por la tarea, me daba la sensación que estaba, no quiero decir, pues, pero bueno. Llegó el técnico X. A ver qué dice. Vine a desafiar a Miguel, pero no lo veo, Rubo. Miguel, si es una carrera, te da 2 cuadras de ventaja y te saca 2 cuadras. Así que callate. No será el que pegó la cinta de persiana. Y a veces se mandó cualquiera, armó el enrollador al revés, hizo un par de estupideces de tipo que no sabe.
verlos con lente de sol y gorrito dentro de una casa, las ternuritas. Sí, a mí me da ternurita también. Sí. Me imagino a la madre diciéndole, ¿podés poner el termotanque que me quiere ir a bañar? Deja de jugar, deja de... Sí, mamá, ya va, pará que hago el video. Pobre la familia. No sabes cómo pega el sol en el cuarto. Se levanta y se pone protector. Sí, sí, sí. Se ve que pega el sol o otras cosas. No, no sé, no quiero decir. Sí, no hay que perder en nada. Lo que pasa es que es difícil de explicar. Cuando uno hace muchos años que está en algo y verdaderamente con humildad, sin caer en pedantería, pero hay experiencia, hay desarrollo, uno luchó por comprar las herramientas, por ponerlas en funcionamiento, y que aparezca un estúpido de estos y que haga parecer que todo es fácil y que lo puede hacer cualquiera y que de golpe es profesor y que un poco te indigna, o sea, tiene todas las posibilidades de subir y taparme la boca. Acá vine, ¿qué te pasa? Él no está bloqueado en ningún lado en mis redes. O sea, es fácil. Pondría lo que hay que poner arriba de la mesa y yo le diría en la cara, vos sabés bien quién soy, no te hagas el gil. Me gustaría saber cuándo pasaste de ser un idiota inoperante que no sabía cambiar un cuerito a un idiota inoperante profesor en plomería. Porque todos esos comentarios que él lee pero no aparecen, porque no puede ser que 300 comentarios, genio, ídolo, maestro, titán, no hay uno solo, no es por lo que le pongan favorable, es porque no hay uno solo que diga, loco, estás haciendo cualquiera. O sea, pero bueno, lo que molesta es que degrada la... tal cual, ese es el tema. Ese es el tema. Hace creer que todo es una pavada, que todo es una... que lo puede desarrollar cualquiera. Y él lo hace netamente en su casa. Él descubre o se da cuenta que se olvidó de poner 2 uniones dobles y una llave de paso. Dice, en el próximo video les voy a mostrar cómo pongo las 2 uniones dobles y la llave de paso. Nosotros, los profesionales, ¿qué hacemos? Vamos a la cliente y le decimos, no, señora, ¿sabe que el otro día me olvidé de poner una llave de paso? Eso no sirve, no existe, es un tarado. A MHC le regalan los amigos, no crean que... Lo que pasa es que cuando uno es bueno, te regalan cosas. Te olvidas y te quedas sin clientes, además todo lo que te olvides de hacer, de poner o de revisar trae una consecuencia sobre el trabajo, sobre el funcionamiento de lo que estás haciendo. El tipo le salió mal, pero hizo el video, que era lo que a él le importaba, y chao, diré, mañana me fijo, ya está, se logró. Pero bueno, que 600.000 moscas coman mierda no quiere decir que la mierda sea rica. Es así. Sí, es un poco por lo que yo siempre lucho contra este tipo de gente. Eh, Él no puede negar que aprendió un montón de Miguel, no lo puede negar. Cuando Miguel lo pasó por arriba, pero lejos, en los comentarios, lo silenció, lo bloqueó, respondía con los mismos comentarios de Miguel, o sea... Joaquín, Joaquín Tello, bienvenido. Gracias por estar en este vivo. Pero bueno, como les estaba contando, los destornilladores ZX o más conocidos como Six, la verdad que vienen lindos, vienen lindos. Yo compré uno o dos a modo, digamos,
nueva toma de contacto, dado que los que tengo ya hace bastante tiempo están funcionando bien. Compré como para probar. Después tenía ganas de comprar, y lo compré, el alicate cuerda de piano de 7 pulgadas de esta marca. Si bien tengo uno, pero corresponde a una toma de contacto anterior, así que quiero ver si bajaron o mantienen la calidad. Los precios son baratos, los precios son verdaderamente económicos. Y otra unidad que acá, como dije recién, me costaba conseguir, era la pinza universal, pero de 7 pulgadas, y acá la logré conseguir. Ahí en la ferretería que voy generalmente los domingos, en Ituzaingó. En la zona de Hurlingham, hay que tenerlo en cuenta. Suelo andar en la zona de Hurlingham. ¿Te referís a las pinzas o a los destornilladores? Los destornilladores son muy cómodos y te permiten imprimir buena fuerza. En lo que es el diámetro de la varilla podés trabajar cómodamente. La verdad que va muy bien. Y las pinzas, no hubo una que se me haya aflojado el grip. Y siempre con el característico bicomponente, que son muy ergonómicos, muy anatómicos, cómodos. Después las probaremos en el trabajo, pero bueno, por ahí cortamos algún cablecito, hacemos alguna. Por mi zona venden la pinza ZX, pico de pato, la venden 8 pesos. Esa está para aprovechar. Es una de las mejores pinzas de punta plana que probé. Tengo 3, de 3 distintas tomas de contacto. La verdad, no bajó la calidad nunca, con diferencia de 1 año y medio entre una y otra, y 8 pesos, la verdad que para comprar. Los destornilladores sí, justamente. Luca, amigo, gracias por estar. Bienvenido. Subí hace poco una foto de un nicho de medidor de gas sin el medidor. Y con el caño que viene del troncal solamente, cerrado con la válvula, sin tapón. ¿Qué opinión te merece? Esperá que estoy tratando de imaginarme lo que me estás poniendo. Subí hace poco una foto de un nicho de gas. Nicho de gas, sin medidor, perfecto. Y con el caño que viene del troncal solamente cerrado con la válvula, sin tapón. Si te referís a troncal por el caño que va a la cañería interna, podría o no tener tapón. Las consecuencias van a ser, en caso de que esa instalación se pueda habilitar, que por alguna razón se haya tapado. Debería tener un tapón. Ahora, si te referís a lo que vendría a ser la llave de paso, tiene que tener tapón. Tiene que tener tapón, eso es así. Y se ocupa la cuadrilla de eso. ZX es una marca medio de nicho. Van relativamente bien, la verdad. Claro, ahí hay alta presión. Ahí hay alta. Lo que vos llamás troncal se llama gripper. Viene conectado con una dobla. El gripper va soldado al caño maestro y de ahí sube por la dobla hasta la llave de paso. No sé si estás hablando de capital. Si estás hablando de capital, el gas está regulado a presión de trabajo. De todas maneras, debería ir un tapón.
O sea, vos vas a tener el caño mayor o el caño maestro, una pipeta, la dobla conectada mediante presión y bueno, terminales que hacen que esa presión perdure. Y de ahí hasta el gripper que va amurado dentro del nicho con la llave de paso. Si no es una zona de baja presión que no lleva regulador, ahí en esa llave se monta el regulador y después se conecta al medidor. Está en la situación de la instalación saber si va con cupla dieléctrica o sin cupla dieléctrica. Salvador Curuchet 1700. Ixnova. Hay que pegarse una vuelta por ahí. Sería sería el gripper sin tapón, sí. Hay que poner un tapón. Tiene que tener una llave de paso, de todas maneras. Claro, sí. Estaba hablando de la dobla. Está hablando de la dobla. Viene el caño maestro, como dije, la pipeta soldada. De ahí sale la dobla, que es una manguera amarilla, que lleva una protección arriba, que cuando uno está trabajando con la pala, se encuentra con esa malla y sabe que a unos pocos centímetros ya está la dobla. Esa dobla va conectada al gripper y en el gripper está la llave de paso general. No es que hay una llave de paso general dentro de la vivienda y todas esas cosas que suelen pedir, decir, y acá tengo una llave que corta todo, no. El gas no es así, no funciona con llaves generales. Que no es como la electricidad que pongo una térmica general, bla, bla, no. La general está dentro del nicho y después cada artefacto tiene su llave de paso, que tiene que ser del diámetro del caño que la alimenta. Y en la década del 90 había empezado la movida de gas natural en Uruguay y a mí me habían ofrecido ir a trabajar, después no quise. 13 kilos, sí. Ahí necesitas obviamente el regulador. Tienen que ponerle un tapón. Lo que pasa es que quizás le cortaron la dobla de abajo y ya no tiene gas. Eso pasa cuando descubren fraude. Cuando descubren fraude directamente lo cortan, lo desvinculan de abajo. Una linda unidad, ¿eh? Una linda unidad. ¿Te querés sentir un semicheto? Metrogas te exige tapón, sí señor. Naturgy también. Y en tomas taponadas, cuando declarás tomas taponadas, lo primero que miran es que esté el tapón. Y ese día que pasó, tuviste que salir corriendo a comprar tapones porque mañana lo pongo, mañana lo pongo, mañana lo pongo. Y te olvidas. He visto sacar agua por condensación de gas en cañería. Sí, sí, sí. De hecho, antes, en los tendidos en Capital, esto yo lo hablé cuando pretendía hacer el cursito que yo he dado en una escuela de capacitación profesional, pero pretendía hacerlo acá, después me quedaron desordenados los capítulos. En los principios de la historia, en las redes de gas de Capital, se sellaba con cáñamo y el cáñamo había que mantenerlo hidratado para que obviamente el sello sea fiel.
Entonces se humidificaba el gas. En la planta de bombeadora de gas se le incorporaba, la planta de bombeo, se le incorporaba determinada cantidad de litros de agua para que, obviamente, en el recorrido de el gas hacia los distintos puntos de la ciudad y los distintos hogares vaya sellando o manteniendo el sello en las distintas uniones. Es gas humidificado. Por eso, en las salas de medidores, en los edificios, se armaba con sifón la prolongación domiciliaria. La prolongación domiciliaria es el tramo que va entre la línea municipal y la batería de medidores. Ahí va un sifón que de vez en cuando había que drenarlo porque si no se quedaban sin gas todos. La cuadrilla corta la llave de paso en vereda, luego está el nicho. El tapón lo ponen sin sellar. Lo enroscan sin darle torque. Lo aprietan, lo ponen y lo aprietan, ya está. Y no siempre andan con tapones, no siempre andan con tampones, bueno. No siempre andan con tapones, a veces no tienen. 11 siciliano la prusiana. No me acuerdo si la pagué 10 y algo esta. Podríamos redondear los 11. La verdad que muy linda unidad, no me arrepiento para nada. Muy linda unidad. Se la ve muy fiel. Vamos a ver si en la toma de contacto es lo mismo, pero... La única herramienta que no me gustó de ZX hasta ahora es la Pico del Oro, que es una doble cremallera, 7 posiciones. Quizás la disposición de las palancas medio cerradas no me gustaron. Claro, el gas hay que hidratarlo por el tema de los sellos. Los sellos son en cáñamo, el cáñamo hay que mantenerlo hidratado por el tema de que si no empieza a perder. Lo mismo que cuando que lo que se le anexa para que sea percibible por los sentidos, los mercaptantes, porque si no el gas no tiene olor a nada y es una bomba. Si te cortan de abajo tenés que pedir servicio de nuevo, que ahora ya no es tan fácil, ya no hay gas para todos. Ya no hay gas para todos. No es tan sencillo. Ahora, si hay un corte y tenés un 1022, va como piña. Se puede hacer todos los papeles. Si hay que pedir servicio de nuevo, es complicado. Hubo algunas modificaciones porque, bueno, están tratando de cuidar el gas. Metrogas siempre exige papeles. Capital es un mundo aparte. A menos que le des a los muchachos. Sí. Yo en Capital una vez hice una instalación completa que me la firmaba un colega porque yo no tengo matrícula de Metrogas, no son compatibles las de Metrogas con las de Naturgy. Si bien es el mismo reglamento, pero bueno, la cuestión es que la ejecuté, la presentó y tardaron 8 meses en ir a darle el servicio. Tenían el medidor asignado, tenían número de cliente asignado y estuvieron 8 meses para ir a darle servicio a esa gente. Se presentó el cliente para ver si había algo raro, porque siempre en el primero que desconfían es en el gasista. No, está aprobada la instalación, está todo bien. Vino la inspección, vio los artefactos, vio la columna que no cae, que la hermeticidad está perfecta. Listo, está aprobado. Tiene número de medidor, número de cliente, pero no le habilitaban el servicio. Un día, después de no sé cuántos quilombos cayeron, le habilitaron el gas. 8 meses.
Casi un embarazo. Patricio, fíjese que la final de Alejito contesta mejor, querido. Y bueno, Martita, qué sé yo, vaya de Alejito. Capaz también los que le formulan las dudas están tan bien guionadas que el tipo sabe lo que tiene que responder. Yo estaba tratando de imaginarme la situación que planteaba el señor Patricio y obviamente tiene que ir con tapón. No puede haber una llave en vía pública expuesta sin tapón. Cualquiera que quiera hacerse el chistoso transforma eso en un lanzallamas. Pero bueno, usted sabrá. Fernando, bienvenido Fernando. Por acá todo bien, todo tranquilo, charlando un poco con los muchachos. Tranqui. No conocía a nadie que a la dobla le llame troncal. Partamos de esa base. Facundo, ¿cómo va eso? ¿Hilti le dará solo herramientas o también plata? A mí ni plata ni herramientas, nadie, no permito. No sé a quién te referís. Hay que rendir para sacar la segunda categoría, además de... Es un curso que en su momento duraba 2 años. Esta respuesta va para el amigo Gustavo. Es un curso que en su momento duraba 2 años. En primer año te matriculabas en tercera categoría, que era muy limitado lo que podías hacer con tercera categoría, que eran 50.000 calorías, pero 50.000 calorías en total. Si seguías un año más, podías hacer la matriculación en segunda categoría, que ya te permitía hacer prácticamente lo que es casi todo. Son 50.000 calorías por boca, sin límites de bocas. Donde necesitabas la matrícula de primera categoría, que no es porque a veces es tan elemental y son tan obtusos que dicen, es de segunda porque es de segunda, no es de primera. La de primera se lo dan a los maestros mayor de obra, a los arquitectos, a los ingenieros, los tipos que tienen títulos honoríficos. En caso de estar trabajando y que se produzca un siniestro, los de segunda categoría nos tenemos que poner bajo el mando de los de primera y bueno, resolver la situación. Sea en hospitales, estaciones de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay que rendir. Ahora no sé cómo estará el tema, pero antes se rendía en el edificio de gas, en General Paz y no me acuerdo la otra, con un tipo que se llamaba, ya no está, Rauer, que era una especie de nazi que no te permitía que te equivoques en lo que era una coma. El aprobado era 70. Sacabas 70, estabas aprobado. 69 no era aprobado. Y nada, recursá. Troncal o caño maestro. Es el caño maestro. Troncal se podría llamar a alguna parte de la instalación interna. Además vos me estás hablando de un nicho. Ahí no hay un troncal. Ahí hay una dobla con una pipeta y un gripper. El troncal es otra cosa.
para pedir servicio en un domicilio viejo. Al menos en Capital te vuelven loco. Yo conozco a varias cuadrillas y aún así... Sí, porque la cuadrilla no puede hacer demasiado. La cuadrilla va cuando tiene la encomienda de tarea. Después podés ser amigo, te pueden decir, sí, voy a tratar de hablar, pero hasta que no los mandan, yo te conté este caso, 8 meses estuvieron, y la instalación estaba habilitada. Está habilitada, pero no tiene gas. ¿Qué querés que te haga? ¿No? Como el gasista de Rosario cuando voló un edificio, exactamente. Y claro, bueno, un tapón debe estar cerca de 3 pesos, 3 pesos y algo. Unos 10 tapones es un numerito. Sí, General Paz y Constituyente, me había olvidado. En Capital siempre se reniega un poquito más. Yo por eso, a mí déjenme de a General Paz para acá. ¿Hay que rendir Fusiogas también? Sí, es una ampliación, llamémosle, del reglamento. Y ese título en una época lo daban en DEMA, en el Parque Industrial de DEMA, que es un curso de 48 horas. Esas 48 horas está dividida en 6 días. Hay distintas normativas para lo que es termofusión. Eh, o sea, tiene que ir toda embutida, lleva inspección parcial e inspección final, o sea, los materiales tienen vencimiento. Una vez que lo pones en la pared, no es que se vence, pero tienen vencimiento al momento de ser presentados, por el tema de que por ahí estuvieron estivados dentro de un hipermercado, dentro de un corralón, y bueno, por ahí estuvo en contacto con humedad. Es un tema. La termofusión, o sea, presentar instalaciones en termofusión es un tema. Hay que saberse la reglamentación, que si bien la ventilación y la instalación de artefactos es la misma, pero hay un montón de normas que van de la mano del producto termofusión propiamente dicho, que bueno, hay que ayornarse a eso. Escapa a lo que es la tecnología del gas. Es un material relativamente nuevo para lo que es un reglamento del año 60. Ahí es cuando me refiero relativamente nuevo. Te van a decir, hace 20 años, hace 15 años, hace 12. Bueno, en el año 63 no se pensaba en eso. Hay quienes piensan que la matrícula de segunda categoría es matrícula con falta. Tal cual, eso es lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede ser que sea de segunda? Soy lo más alto en gasistas que no tienen estudios de ingeniería, de arquitectura. Podemos hacer prácticamente todo. Nada más que estaciones de servicio no. Que las haces también, pero te las tiene que firmar uno de primera. Nada más. Y tiene que estar al momento de la inspección, obviamente. Tano, te desvío del tema por un segundo. ¿Tenés hecho algún video de torquímetros puntualmente de cómo se pueden calibrar o testear para evitar cruzarse el torque? Había hecho una vez, no me acuerdo si lo subí porque se había generado una pequeña controversia, de cómo calibrar el torquímetro Bremen en base a, bueno, lo que es la distancia por un kilo. Después voy a ver si refloto esa idea y lo hago nuevamente. O sea, darle zafe con un peso determinado a una distancia determinada que marque. Un dolor de huevo. Un dolor de huevos, termofusión en gas. Tal cual. Troncal sería el caño principal de la instalación interna, por ejemplo. Claro, sí. O el que lleva, por ejemplo, gas por los huecos de ascensor a un determinado departamento. Esos son los troncales.
Pablo Mónaco, bienvenido. Bienvenido el querido Pablo. A veces pasa así. Trabaja con un poco menos de calorías y depende con qué, en base a qué poder calorífico te calculan el metro cúbico, es el precio que te viene en la factura. O sea, si tenemos 9.300 calorías en Naturgy por determinada cantidad de metros cúbicos, obviamente vamos a tener un consumo de determinados metros cúbicos. Si te lo calculan por menos calorías, vamos a tener otro consumo, que obviamente va a incrementar el precio en la factura. Es un quilombo. Capital, todo electricidad. A veces también es mucho la elección de determinados artefactos. A veces la gente va a comprar una estufa y dice, deme una estufa. Sí, ¿qué me recomienda? Y esta, tiene que vender estufas de 5.000 calorías, le recomiendo esta, le va a andar bárbaro. En piloto la gente se cocina. Y a veces tienen que vender de 2.500 para el comedor, de 6 metros por 5, y la gente se congela. Dice, está al máximo y no calienta. No hay gas. No es que no hay gas. El artefacto es chico, está mal calculado. Este señor es Zapata, si no la gana la empata. No, te discuto con fundamento. Vos me estás hablando de un nicho de gas sin un tapón. El troncal no tiene nada que ver. O sea, viene del caño maestro, el caño mayor, mediante una dobla hasta la llave. El troncal está más adentro. Te cuesta reconocer que te equivocaste. Se pueden mezclar marcas, se pueden mezclar marcas entre accesorios y piezas. Lo que pasa es que eso lo tenés que describir todo en la memoria, valga la redundancia, la memoria descriptiva con la que vas a desarrollar la instalación. Obviamente tiene que estar el despiece, tantos codos a 90, en el entretramo 1B, 2B, y después, bueno, cuando el inspector va, tiene que ver que estén esa cantidad de piezas, esos diámetros, y que estén dentro del rango de vencimiento. ¿Qué tester recomendarías? Tengo un Galf 39D. Mira, yo el tester lo considero una herramienta útil, pero más para electrónicos. Así que no sé mucho de tester. Tengo los elementales. La marca que mencionás la tiene un amigo, mi amigo Calderita, junto con la pinza amperométrica, y está muy contento. Si bien es necesario el conocimiento que se adquiere al momento de sacar la matrícula, también es un gran negocio por lo que recauda anualmente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo he tenido que hablar con tipos que han estado en obras 30 años y vos les querías explicar cómo es el tema de la reglamentación y el porqué de las cosas, y te dicen no, y se te plantan, y te dicen no, y no, y no. Andá a hacerle entender a ese hombre que ahí no va determinado diámetro, que va a determinada sección de rejilla por este motivo y por el otro. Es complicado. Tano, ¿cuánto es el consumo básico de una vivienda en precio? La verdad no sé, porque el precio del metro cúbico cambió muchísimo
desde que empezaron los premios y castigos. No es que se sabe que el metro cúbico, por ejemplo, vale 500 pesos. No, si te castigan porque gastaste más que el año pasado, te va a venir más caro. Si te compensan porque tu consumo fue menor, va a bajar. Lo que se puede hablar de rangos de consumo. Cualquier vivienda está gastando en invierno, bien calefaccionada, no muriéndose de frío, con agua caliente para 4 personas, con una cocina donde se cena todas las noches, 500 metros cúbicos. Los vendedores no tienen idea de nada, totalmente. Gracias por contestar. Saludos a Resistencia. Hermoso, Chaco. Soy docente de letras y de oficio electricista. Siempre veo tus videos. ¿Sabes? Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Sé que se refiere. Ya que prefiere la columna de agua, manómetro. ¿A qué se debe? Y empecé a trabajar de esa manera. Estamos hablando que yo empecé a trabajar hace 30 años. El manómetro lo tengo y lo utilizo, pero cuando hay alguna pérdida muy chiquitita, que uno necesita inflar en serio, o sea, con el compresor e inflarla, y ponemos el manómetro. Ahí sí, lo utilizo. Porque hay veces que hay que presentar determinadas instalaciones que la caída de presión es muy mínima. Y uno ya revisó lo que es el grafito de la llave de paso, revisó las instalaciones de los artefactos. O sea, bueno, evidentemente en algún lado está. Y que salte. Entonces, bueno, ahí sí utilizo quizás un poco de armamento más pesado, digamos. Pero la columna de agua para un uso domiciliario, sacando que, bueno, te juega un poco en contra. Te juega en contra y no, porque si está todo bien, se va a dar un factor. La presión atmosférica. No tenés la misma lectura un caño que está a la sombra que un caño que le empieza a dar el sol en forma constante y obviamente levanta temperatura. Empieza a subir la presión. Lo importante es que no caiga. Sí, obviamente. Pero podés tener cero de consumo, Martita, y te va a venir una determinada cantidad de plata. Acá estamos hablando cuando se comienza a utilizar el servicio. Si vos, por ejemplo, este año, este invierno, te vas con los jubilados a Bariloche, cosa que, bueno, llevan los jubilados en invierno a Bariloche, y no prendés para nada, ya que se murió tu marido, no prendés para nada ningún artefacto de gas porque no estás, el año que viene, cuando sí te quedes y prendas, te van a castigar porque consumiste más que este año. Y te va a venir otro precio en el metro cúbico. Es así. Lo que pasa que, bueno, les gusta dar vueltas y romper las pelotas. Acá la energía eléctrica por mes una casa gasta $200. Acá un poco menos, pero está en esos valores, 140 pesos, anda por ahí. Gracias por su género. No, Gustavo, cualquier duda, cualquier cosa, vos sabés que podés preguntar, hablar. Ahora estoy en Humahuaca, querido, con un contingente de país. Bueno, pero ahora estamos en verano, así que no importa. El gas no importa. El precio es variable de acuerdo al promedio de los últimos 12 meses. Martín Cortés se interpreta a la perfección lo que estoy diciendo. Quédese ahí, no vuelva. Gregorio es terrible. Larry Gato Tools desapareció.
El manómetro es muy sensible, sí. Además, obviamente te permite medir en otra escala, que no son los 20 gramos de trabajo. Siempre, exactamente, juega a favor de la cuadrilla. El señor Pacheco no me quiso responder. El gas es un oficio muy lindo. El gas es un oficio muy lindo. Hay que saberlo llevar, hay que saberlo laburar. En invierno vamos a una excursión al canal de Beagle en lancha. Y sí, la idea es matar a todos los jubilados. En verano lo llevan a Salta, en micro, 17 horas, 40 grados a la sombra. En invierno lo llevan a Bariloche, 0 grados el día que hace más calor. ¿Eh? Bueno, hay que reducir, el PAMI hay muchos afiliados. ¿Qué oficio recomienda que deje plata? Como la electricidad. Cualquiera que es bueno en su oficio y cobra lo que corresponde al cliente que corresponde, va a tener una ganancia. En mi experiencia, lo que más plata deja, o sea, llamémosle el fuerte de mis ingresos, es el gas. El gas lleva documentación. La documentación generalmente no se utiliza fuerza física, se utiliza mucho lo que es el desarrollo de la instalación, los cálculos, y uno lo hace tranquilo en la casa, en la mesa, dibuja el plano. Bueno, yo lo dibujo, se lo paso a Carolina, Carolina lo imprime y ya se presenta obviamente en AutoCAD. Antes se hacían los planos como corresponde. Es una de las cosas que más deja plata. Pero también un pintor por una semana de trabajo está ganando 1.000.000 de pesos. O sea, hoy en día es así. Y hay técnicos electromecánicos cambiando tomas por 5 pesos. La cerrajería deja buena plata. ¿En base a qué lo digo? En base a las herramientas que necesitas y en base al tiempo que trabajás. Te deja muy buena plata. Una apertura a las 4 de la mañana. ¿No te quieren pagar 150 pesos? Déjalo que duerma afuera. Y el que te llama te paga. Eso es a nivel industrial. Eso es a nivel industrial. A nivel industrial lo que garpa es la electricidad, la electromecánica. No, son terribles. Llave de 16, ZX. Lo más parecido a la Word Pro. Lo más parecido que he visto. 3 pesos con 50. No la podía dejar pasar. Compré dos. Lo que pasa que bueno, estaban las medidas un poco discontinuadas. No había como para comprar de 6 a 19, por ejemplo. Pero el precio estaba muy accesible. Digo, a Gregorio esto le va a gustar seguro.
La cuadrilla mide con columna, porque si no, no quedaría nadie. Yo he ido a probar cañerías, instalaciones que no he llegado a poder inflarlas, porque cuando la voy a inyectar ya no tengo el aire. O sea, la inflo con ganas, como para que me dé tiempo a conectarla, y eso es más agujero que caño. ¿Cuánto le venía? 10 pesos por mes, o sea, el medidor trabado, un desastre, pero bueno, cada casa es un mundo. Claro, todo lo que es instrumentos dentales deja guita. La odontología deja fortuna. Con el advenimiento de las cocinas y termos eléctricos, ¿qué hará con el gas domiciliario? Yo creo que van a quedar muchas menos viviendas con gas natural, eh, pero bueno, no es algo que se vaya a terminar en forma inmediata, sobre todo con los tendidos eléctricos que tenemos. O sea, forma parte de un proceso. Pero bueno, también el gas es un recurso natural. O sea, yo no lo voy a ver que se agote, ustedes no lo van a ver. Prácticamente 4, 5, 6, 10 generaciones más van a tener gas. Pero en algún momento va a empezar a escasear el gas. Eso ya lo veníamos hablando en el año 90 y 99 con el querido Carmelo Hanamán, que era el profesor. Se hablaba de que es un recurso agotable. Pero bueno, no lo vamos a ver nosotros. Despreocúpense. Usen la cocina tranquila. A mí me da buena ganancia los trabajos de electricidad, sobre todo en este momento que muchos intentan la gratarola. Sí, sí, sí. A mí también me da bastante ingreso. En Cava todo tiene que ser eléctrico, de lo contrario la conexión desde el caño maestro del gas se hace pagar a los propietarios y a veces son cuadros. No conocía ese dato. Martín no de vuelta al medio. Sí, sí, hay six combinadas. Sí, sí. Hay hasta de 22 milímetros. Yo tengo, bueno, al menos tengo yo de otras tomas de contacto de 22 milímetros. En esta ferretería a la que fui tenían un par de medidas sueltas. Bueno, precio muy accesible, las compré. Tengo algunas más de 8, 7. Franco, querido, muchísimas gracias por tus saludos. Saludos a Salta. Sí, también. Siempre y cuando no sean los digitales que están en la vereda. Es un tema, es un tema. ZX mis preferidas, pero me cuesta conseguir en Capital. Bueno, un día que andes por el oeste, Gregorio, querido, vamos y las buscamos allá en Ituzaingó. Bypass con dos termomagnéticos. Sí. Eso ya es medio un secreto a voces. La acometida directa y la acometida pasada por el medidor. Qué sé yo.
Me encanta lo bien que se llevan Martita y Gregorio y Patricio de vez en cuando metiendo la cuchara, pero no. Está bueno, es para entretenerse, está lindo. No, no, Gregorio no, no, eso sí. Intentar todo. Claro, es una manera, sí, sí. En grandes consumos, en fábricas, empresas y demás, lo hace la misma cuadrilla. Se calzan el equipo en horario fuera del horario de trabajo y van y le arman la entrada directa. Eso es así. Y Patricio es de todo. Patricio es todo lo que puede hacer. ¿Cómo sería eso del bypass, mi hijo? Es fácil, Martita. Vos vas a tener un cable concéntrico que baja desde el poste hasta el medidor. Sería la entrada al medidor. Bueno, con mucha cancha tenés que pelar el cable concéntrico, porque si no lo que menos te pasa es que volás el alicate en 2, 3, 4 pedazos. Pero uno ha adquirido determinadas artes para ese tipo de trabajos. Separás el neutro, que generalmente siempre está de afuera, lo separás y te va a quedar el centro unifilar que vendría a ser el vivo. Bueno, te conviene ya tener bien aislado lo que sería el neutro para poder conectar en el centro unifilar el vivo. Con mucho cuidado, lo, lo conectás, lo apretás y lo aislás. Y ya ahí tenés una acometida que tiene línea sin pasar por el medidor. Entonces, ¿qué haces? Pones dos térmicas. Una, que es la que mide, o sea, la habilitás y gira el medidor, y pones otra al lado, alimentada por esa. Y unís abajo las dos. Entonces cuando levantás las dos, el medidor marca. Cuando levantás, bajás la legal y subís la trucha, no marca. Eso es un bypass. No sé si me expliqué bien, pero bueno, más o menos. Sí, también estaba eso de la chapita, pero había que cortar el precinto. El precinto con el lacre y eso ya era medio sospechoso. Tano, yo sé que nada que ver con lo que estás hablando, pero contanos lo difícil que es ser trabajador independiente. Yo arranqué recién hace un año y medio y solo. Sí, porque tengo una amiga que tiene una térmica nula al medidor y lo conecta cada 15 días. Sí, todos están iguales. Es así. Ido al conurbano, directamente mandaron un cable desde el palo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que están más sujetos a que se lo saquen cuando la cuadrilla pasa. Antonito voltea. Y el precinto de plomo era un tema. Era un tema. Es por unos días, ¿no? Te juro que te juro que pago, te llamo y venís y lo sacás. Sí, todavía estoy esperando.
Ahí un amigo me pedía que hable un poco de cómo es comenzar desde cero, que es prácticamente lo que está abocado el canal, ¿no? A todos aquellos técnicos, a todos aquellos muchachos que están comenzando y bueno, se ven en la obligación de comprar herramientas que por ahí no tienen. Yo, gran parte del año pasado, la he estado usando para llegar a ese tipo de gentes y contarle que se puede. Ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de ese tema. Vamos a hablar. El precinto era de plomo, sí, que tenía un lacre de plomo. Había que saber después unirlo el alambrecito. Tenía que quedar el empalme justo en el agujerito del tornillo. Entonces los tipos venían, metían el alicatazo para abrirlo y no notaban eso. Pero si se ponían a investigar, sí, son cosas que si se ponen a mirar están, o sea, no hay manera de trabajar sin que eso no se viole de alguna manera. Pero bueno, eh, yo me colgué del alumbrado público. Es una adrenalina linda. Pegar los concéntricos es una adrenalina linda. Yo he subido un video de una casa con la acometida directa, que estaba así por años. Se olvidaron de sacarla, no es que la... Se olvidaron de desvincularla. Y quedó la casa con el directamente conectada. Era un departamentito, quedó conectado con esa acometida. ¿Qué pasa? El dueño de ese departamentito progresó, hizo una casa considerable y gran parte de la alimentación de esa casa, no toda, porque tiene un medidor, la saca de esa acometida, que el departamento lo alquila. Pero los cables pegan la vuelta y alimentan un sector de piscina, no sé, bueno, toda la bola que tiene ahí. Y claro, ¿qué pasaba? Que con el consumo de las dos cosas, las dos casas, se quemaban los cables. Y bueno, yo hice el contenido manipulando ese cable. Me dijeron de todo, desde delincuente, cómplice, que eso no se podía subir, cualquier cosa. Eh, Menos Gonca. De eso no me dijeron. Dicen que son antivandálicos. Sí, tenés que tener cancha. No es que metes el alicate y ya está. Tenés que tomar tu tiempo. Después no es que te dejan 50 centímetros para que trabajes cómodamente. O sea, tenés este chicote ahí, como mucho. Trabajá ahí. Yo vi el video. Son trabajos entretenidos. Nadie quiere decir que esté bien, pero bueno. Y me acuerdo que cuando llegué, que empecé a intentar interpretar, cosa que no me costó mucho, qué es lo que estaba pasando, las aislaciones estaban hechas con bolsitas de nylon, que se habían derretido todas. Un cuadrillero de Denor me dijo una vez, si te colgás, hacelo con un buen cable. No como algunos que usan cable de... Claro, claro. Se creen que te vas a colgar y porque pusiste un cable finito, la pena es menor. Te colgaste igual, ya está. Poné un cable que aguante el consumo, pues te va a prender fuego. Más sabiendo que es gratis y no es un tutorial de cómo colgarse, pero
para que ya que hicieron la macana, no se les incendie la casa. Ya que te vas a colgar, pone un cable como corresponde. Porque pase a ese factor que decía el amigo Gustavo. Ponen un cable finito como diciendo, no, es para una lucecita nomás. Es para una lucecita, es para el velador, para la virgencita. Sí, después tenés 4 aire acondicionados, 2 termoeléctricos y sí, se prende fuego. Es así. Claro, sí. Es un cable coaxil con 220 volts. Cambiar fusibles en entradas trifásicas, tortuga con dados sin aislar, llave kicker, ¿en qué tiempo? Oh, tenemos que remontarnos a los tiempos de Industrias Baco. Era, nada, era como los grandes premios del TC de la década del 60, 70. Eras electricista en Industrias Baco y te salvabas porque Dios quería, si no, no te salvabas. Colgarse con 6 milímetros. Es que en los medidores antiguos no entra el de 6. Más el legal, no te entra. Un 4. Lo que pasa que también pensás que tenés que entrar por el mismo caño que entran los cables a servicio como corresponde. Estás poniendo otra línea más dentro de ese caño que con suerte es de 3/4. Y es complicado. Es complicado. 84 de abril. Yo al menos aprendí electricidad para saber colgar. Y sí, en algún momento con Calderita pensábamos eso, utilizar el neutro de uno y el vivo del otro. Bueno, era todo un sistema que habíamos ideado, pero mejor no. Mejor no esbozar teorías porque funcionaba. Claro, sí, 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 tal cual. Ponen dos concéntricos y uno exterior, o sea, lo usan como una tercer fase y el otro como neutro. Terrible despelote se puede hacer. Sí, sí, una malla de fase. Sí. Federico, buenas noches, bienvenido. Bienvenido acá hablando con los muchachos un poco sobre medidores de electricidad, gas, acá con algunas herramientas. Todo bien, por suerte. Sí, David, yo creo que sí. Dale un poquito de tiempo y vas a ver que sí. Están en una etapa de puesta a punto de calidad y vas a ver que van a competir con Stanley. Hoy por hoy Stanley gana con el nombre, pero las total te puedo asegurar que dan batalla. Y algunas unidades de Stanley por temas económicos las puede llegar a hacer recular. Eso que estás mencionando ahora, Patricio, yo lo vi. Me pareció una soberana estupidez dónde puso el tablero. O sea, a vos te salta la térmica de esa porquería que inventó, que fabricó de tablerito,
que estaría bueno si aunque sea lo tenés abajo, al alcance de la mano. O sea, vos te salta la térmica o el disyuntor y tenés que subir al tanque para ver qué pasó. Es un idiota conceptual, o sea, es... encima le metió 3 millones de pelotas. Nada. Quiso mostrar que lo sabe hacer. Y está bien, es válido. Lo que pasa que hace 25 años atrás yo hacía eso. Sacale la tecnología de ahora, pero siempre se hicieron tableritos para automáticos con manual, automático, con el indicador, en aquel tiempo quizás no eran térmicas todavía, pero con la llave de corte. O sea, el tipo quiso demostrar que sabe hacer un tablero. Y hizo una estupidez, porque lo puso abajo el tanque. Justamente, yo lo noté, sí. Está mal. Piensa Stanley de 10 años celebrada la aislación. Sí, sí, hay pinzas Stanley, no sé si de 10 años atrás, pero 15 años atrás era muy respetable Stanley. Y hay un montón de herramientas de Stanley de esa época que extraño. Me las han robado en el baúl del auto con la caja de herramientas y bueno. Eso tiene que estar abajo, al alcance de la mano, y para arriba subir los 2 cables que dan al automático y se acabó. Y si querés, mandar la línea para la bombita esa de porquería que puso, mal puesta, y ya está, simple. Es una máquina de hacer cagadas, una máquina de hacer estupideces. Él tiene buenas ideas pero mal aplicadas. O sea, la idea del tablerito para la bomba está bárbaro, listo, lo sabés hacer, como te aplaudo. Bueno, al cliente le saldrá 600 pesos de materiales más 600 más de mano de obra, se le irá $1.200. Listo, pero te quedó un tablero espectacular. Y se lo pones abajo del tanque, pedazo de idiota. Lo tiene que tener al alcance de la mano. Si quiere cambiar en manual, pero bueno, me caliento porque es un idiota. Siempre dice eso, no dejen de estudiar, dice. A mí me gustaría que diga cuándo estudió. Pero es un tipo que tiene un ego muy grande. Ojalá tuviese la humildad para reconocer sus errores, escuchar y nada, aceptar algunas cosas. Hace estupideces. Y no las hace para clientes, no trabaja con clientes. Debe tener más de una propiedad, cosa que no veo mal, y se dedica a jugar. Imagínense que el colector que muestra donde puso la bomba, que es para 2 baños, ya lo había hecho él, ese colector. Lo mostró en otro video. O sea, él dice y se contradice y se vuelve a contradecir. La verdad que es un mogol. ¿Te imaginas? Salta un día de lluvia. Cada vez que tiene que usar el tablero. Sí. Sí, sí, Federico, andá al canal de Panchejo y fíjate, lo hizo como si hubiese desarrollado un reactor nuclear y lo puso abajo del tanque. Con guardamotor, le puso todo, lo que se te ocurra. Que no es más que una serie, todo eso va en serie.
Después, bueno, dejó una contactora por si hubiese cisterna, pero como era una bomba sumergible, no hay cisterna, entonces eso lo puenteó como para que no esté la señal, trabaje con la señal netamente del automático del tanque. No es que necesitaba un automático en cisterna que corte en caso de que se vacíe. Trabajan al revés los automáticos, eso lo sabemos todos. Yo ese tipo de comentarios trato de no hacerlo porque sé que las personas que me están escuchando saben como yo, o más. Entonces yo no le voy a decir, no, el automático del tanque se conecta de una manera y el automático de cisterna se conecta de otra, para que no quede la bomba en vacío. Bla, bla, bla. El tipo te hace un video de 3 horas haciendo una zapatilla. Ahí está. Zapatillas arma bien, los tableros los arma mal. Martita es picante también. Y bueno, ¿qué va a hacer? Al momento de diseñar un trabajo hay que pensar en la electricidad, no solo en poner manejo. Pero más vale. Ese mismo, o algo parecido, sin guardamotor y toda esa pavada, yo lo tengo que desarrollar en la obra ATR. Eso va a ir todo dentro de un lavadero, que va a estar el tipo dentro de la vivienda. Un día de lluvia puede controlar todo desde ahí, manual, automático. O sea, si yo les muestro el esquema, que después te lo voy a mostrar, de lo que va a ser la instalación, hay por lo menos 3 tableros secundarios. No es joda esa instalación. Y este, bueno, hizo y lo puso ahí, no sé qué le dijo la cabeza. La verdad no sé qué le dijo la cabeza. Ahí tendría que haber subido el cable que comanda el automático y una línea para la bomba. Se acabó. Después todo abajo. El automático le va a dar la señal a la contactora va a trabajar, va a habilitar los 220, va a prender y se acabó. No hay demasiada vuelta. Saludos, Jorge. Saludos, a descansar, mi amigo. Mañana va a ser un día largo. Encima le puso el testigo lumínico, la lucecita, de bomba en funcionamiento, abajo el tanque. Capaz que la puso de 200 watts, entonces se ve desde abajo. Qué tarado, qué tarado, Dios mío. Ah, ya está. Lo más lindo que si él quisiese venir, subir, entrar acá, no sé cómo se dice, él está libre para entrar a hablar de lo que quiera. O sea, no, yo no lo tengo bloqueado, no lo tengo silenciado, no lo tengo nada. Puede aparecer ahora a decir, no, lo voy a bajar porque no teníamos las cosas necesarias. Es un tarado. No, sí, Fede, andá a mirarlo, es un festín. No, el tanque ya si lo baja, que lo ponga abajo de la cama, porque más abajo que eso, si no hay presión por eso, porque está bajo el tanque. Yo sé que repito siempre lo mismo, pero no menos de 5 personas que vieron su video de la bomba Press Control que hizo el circuito cerrado alimentando la bomba y que vuelque adentro de un tacho y esa misma agua la vuelva a hacer circular y explicar con el flotante sin boya, toda la paparruchada, pues necesitaba vender la bomba. Listo. Se olvidó de 200 detalles que la gente decía, ¿eso sirve para mi casa? ¿Eso sirve? La respuesta es no. O sea, es no,
Punto. Déjame ver cómo es tu instalación, déjame ver qué consumo de agua tenés, déjame ver qué tipo de instalación tenés, si sirve que cada 20 minutos cense, porque si tenés un tanque muy chiquito y el consumo de agua muy grande, te vas a quedar sin agua igual. O sea, un millón de cosas que omitió por, por poner por delante la venta. El tipo le tiraron la bomba, la tenés que vender. Bueno, listo, yo te la vendo. En mi caso, todo lo que es llaves de corte de electricidad y tableros los coloco en planta baja. Ya te pones una pavada a romperte una pata. Sí, tal cual. Sí, sí, tenés razón, Gustavo. Es el mismo que pone flexibles con unión doble. Y después te dice, lo tendría que haber dejado más, más corto el caño para que el flexible no quede tan curvo, pero yo no quería que haya tanto flexible. ¿No te das cuenta, idiota, que tenés la misma longitud de flexible nada más que en ese? Pero bueno, nada, es el típico chico de 16 años que le estás enseñando y te dan ganas de darle en la... Pero bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? Él es el genio, él sabe. Le armo un tablero a un cliente, se lo pongo abajo del tanque y le digo, cada vez que usted quiera prender la bomba manual, ponga la escalera, suba y préndalo desde ahí. Qué patada en el... Ay, Dios mío. Yo por eso soy enemigo de mostrar los trabajos de mi casa. Yo en mi casa, acá en mi casa, donde estoy ahora, el tablero lo diseñé para 8 térmicas, más una general y el disyuntor. La casa la hice hace, mi hija Luciana tiene 8, la finalicé hace 8 años. Siempre viví solo acá. Eh, Había puesto una general. Armé todas las térmicas hará, no sé si 2 años. O sea, casa de herrero, cuchillo de palo. Por eso no muestro mis cosas. Yo muestro los trabajos que realizo en domicilio. Y no los muestro queriendo enseñarles algo. Le muestro la manera en que yo salgo de una situación. Después, al que le sirve lo usa y el que no, ya lo hará de otra manera. Los consejos sirven cuando la gente los pide. O sea, los datos al pasar, todas esas pavadas, no sirven. Cuando uno tiene una duda, a mí me escribe y me habla. Listo. Que tampoco le puedo decir la fórmula de la pólvora. Le puedo decir cómo yo solucionaría determinada situación. Yo ya te estoy diciendo que hay un pozo en el camino. Vos sabrás si te da el tranco para saltarlo, si lo pasás por un costado, si lo pasás por el otro. Yo te doy mi visión sobre el panorama. Después vos fijate. El tipo no, el tipo te enseña, te da consejos. Ah. Sí, sí, es lo mismo. O poner la reja y el timbre en la puerta después de la reja. Pero bueno, qué sé yo, ya está. Es como decía Facundo Cabral. Si yo les hablo mucho de mi enemigo, van a conocer más a mi enemigo que a mí. Entonces, pero no, se regala solo por soberbio y gil. Y gil. Yo no soportaría que me deliren tanto. Si a mí me guitarrean tanto como yo lo guitarreo a él, ya está ahí en la casa. ¿Qué te pasa, loco? Yo no lo veo. No lo veo. Se escuda en eso de que no me conoce ni por Gil. Y bueno, nada. Se apura y no verifica. Tiene buenas ideas mal aplicadas. Ese tablerito, sacándole todas las que le puso, porque podía prescindir de un montón de cosas, que no están mal, hay clientes que lo piden, tiene un costo de 600 pesos, eso. Eh, pero ponelo al alcance de la mano, un tipo que te paga 600 pesos de materiales y 600 de mano de obra, y le decís, jefe,
Cada vez que usted quiera prender la directa, suba, ponga la escalera y suba al tanque y préndala, te va a decir, va, vos sos un estúpido. Tiene ese problema. No diferencia lo que es lo que es caudal de presión. Tiene ese problema. Tiene muchos problemas producto de tipo que no sabe. Yo creo que con los años él ha agarrado una gimnasia que es la de tenés que vender esta francesa. Bueno, listo. A ver el librito de la francesa. Bueno, acá dice que es una llave de grip de goma con tornillos ajustables. Listo, se lo aprende y repite. Listo, ya está. ¿Vieron cómo sé? Pero bueno, es un sistema. Es vendedor, no técnico. Sí, bueno, y el testigo lumínico, ¿para qué lo puso? Si no, ¿quién lo va a ver ahí arriba? Es más fácil que escuche la bomba que veas el coso. Qué tarado. El tipo le encontró la vuelta, vive de eso, así que evidentemente no es el contenido lo que importa acá en la plataforma. Hoy me llegó un mail eh, de no sé qué, se lo tengo que dar a Carolina porque está todo en inglés, pero como que a Google o a YouTube, no sé a quién le importa el canal, como que lo ven con futuro, no sé. Después mañana le pregunto a Carolina qué dice ese mail y lo pongo en la comunidad. O sea, eh, a lo que voy. Es rara la plataforma. No sé muy bien. El contenido de él es malo, la verdad que es malo. Eh, pero bueno, tiene más gente que el ingeniero Garibaldi, qué sé yo. Vivía, ya no le rinde tanto. Coincido por el tema de que noto que hace videos muy cortos, no tiene canjes, o sea, no está mostrando bombas, no está mostrando eh, demasiados materiales. Está como haciendo una reedición de sus videos anteriores. Eh, la verdad no, sí, coincido que ya quizás no le está rindiendo tanto. Estaría bueno que definitivamente pida disculpas y cierre el canal, pero bueno, eso no lo vamos a lograr. Sí, las orejas y los sabañones. YouTube paga mal el contenido en habla hispana. Y por algo todos apuntan afuera. Tools, Race Way, Red, Blue, Big, Blue, Smartphone Supply, tanta. Esto se llama francesa. Listo. O prusiana. No. Range, Blue, tómatela. Tools. Y sí, olvídate, olvídate. Me habrá desarmado la casa más de una oportunidad, la madre, la hermana, no sé, desconozco la familia, pero no son trabajos a clientes.
encima se meten temas sensibles. Para mí son temas sensibles, son temas de, del oficio. Ya lo decía el verdadero Larry. De mí decí lo que quieras, pero no te metas con mi laburo. O sea, ahí le metiste el dedo así. Bueno, a mí me pasa lo mismo. De mí decí lo que quieras, pero no te metas con mi oficio. Este tipo se mete con mi oficio, netamente. O sea, es una máquina de hablar estupideces. Eso me acuerdo cuando Gregorio subió la foto de la camioneta Hilti. Larry dijo, sí, no, ¿cómo van a subir la foto de la camioneta? Hagan lo que quieran, pero no se metan con mi oficio, con mi trabajo. Ahora, que no se puede hablar de Hilti. ¿Cómo es? Sí, hablen, pero no me... El testigo lumínico de un prisma punta hacia abajo un par de... Claro, lo tiene que proyectar. Cuenten qué anda, mi hijo. Estoy trabajando, Martita, en mis... de las 8 de la mañana a las 14 horas estoy trabajando en un domicilio de Ramos Mejía, que lo estoy restaurando prácticamente completo, en donde estoy haciendo albañilería, pintura, bloqueo de humedad, impermeabilización y demás. Lo que pasa que no me permiten grabar. Ya me dijeron que no. Entonces, no puedo mostrar. Calculo que ahí voy a estar unos 7, 8 días más, porque no es muy grande la casa, y después iré a la obra ATR, como quedamos. En TikTok a mí me bloqueó, directamente me bloqueó en TikTok. O sea, se enteró que tenía TikTok y me bloqueó. No puedo ver su contenido en TikTok. En Facebook no tampoco. En Instagram ni idea, no, nunca lo intenté. Y acá en YouTube veo algunas cosas y le escribo. Le doy y no. Quiero creer que él sí las puede leer, pero me parece que ni tampoco. Porque hay muchos frentes. Sí, totalmente, David, es lo que yo digo y es por lo que más o menos, más allá de otros puntos, ¿no? que nos une como amigos, no, la intersección entre Miguel, Gregorio y yo es desenmascarar tipos de este tipo, en especial esta persona, gente de este tipo, quise decir, en especial esta persona. Yo prefiero ver un tipo usando una pala, haciendo una zanja, para poner un caño, que este salame poniendo un tablero abajo de un tanque. O sea, apareció el Larry. Arrancaste hace una... Miguel, ¿cómo anda mi hermano Miguel? No, arranqué hace... No sé, no veo hasta ahí, pero hace un rato, sí. Sí, siglo XX Cambalache. Estábamos dándole con un palo a Panchejo. ¿Viste dónde puso el tablero de la bomba? Abajo del tanque. Mostramos algunas herramientas de la línea ZX. Hablamos un poquito de todo. La verdad, una linda charla entre amigos. No, tratá de verlo desde algún lugar. Yo lo vi desde el celular de mi sobrino. Desarrolló un tablero con una térmica, disyuntor, más o menos 600 pesos materiales con guardamotor, contactora, todo. Y otros 600 pesos se puede llegar a cobrar por hacer ese laburo, o sea, $1.200 para el cliente. ¿Sabés dónde lo puso el tablero? Abajo del tanque lo puso. Él es de Morón, están cerca. Mire, señor siciliano, si un día lo acorralan en una ferretería. Me gustaría. Ojalá se sepa defender.
Me gustaría, obviamente, ¿no? Yo no tengo drama. Yo sé que es de Morón o de Castelar. Eh, Nunca lo pude cruzar. Después me enteré que estaba viviendo en Capital, pero de ahí a que todo sea real o no. Él es de Morón, el seguro, eso. Yo soy de Aedo. Me podría venir a buscar todos los días. Es más, si él quisiese podría comentar acá ahora. No, conmigo no hay drama. Yo a veces cuando, obviamente estoy bloqueado, pero le comento los cosas. La próxima agarra una masa y una masa y un cortafierro y un pulmotor y todo ese tipo de comentarios. Le deben pegar en el ego, deben decir desde que apareció la verdad que es un tumor en los huevos. Yo me acuerdo sus primeros videos que hacía cosas de mecánica de auto. Y yo lo miraba y decía, qué idiota, pero no. Sí, son capos porque cobran barato, ponen materiales usados de segunda y hacen cagadas. Y cuando uno llega a atender la emergencia ya está crucificado. Sí, tal cual, tal cual. Es así. Estoy de acuerdo con David. Al otro, al que se la mandó toda, al que hizo todas las macanas posibles, cerró fusión, o sea, sobrecalentó las piezas al momento de fusionar, hizo un embudo, dejó todo sin presión. A ese lo llamaron 3 veces, no atendió el teléfono, no pasa nada. Te llaman a vos, localizás la macana, la corregís. ¿Y ahora por qué pasa esto? ¿Y ahora por qué? Está todo funcionando perfecto, señora. Eso tiene que hablarlo con el otro muchacho. Ah, bueno, qué sé yo. Por cosas, por giles como este, ¿eh? Así son. Miran un video y ya salen a hacer laburo. Sí, yo se la tengo jurada hace bastante. Y él sabe por qué. Por eso no me contesta, por eso me bloquea, por eso no. Le conviene no conocerme ni por Gil. Mirá, yo no sé si es mal pibe o no. Evaluar a una persona si es buena o mala persona, las personas no somos iguales con todo el resto de las personas. Algunas personas conocen mi peor parte, otras conocen mi peor parte. O sea, ¿qué es lo que para mí da el balance si sos buena o mala persona? Justamente eso, el balance. Cuando las cosas que hiciste pesan más que las malas que hiciste. Cuando las cosas buenas que hiciste pesan más que las cosas malas que hiciste, ahí se podría decir que sos buena persona o no tan mala persona. La verdad desconozco, no lo trataría como amigo, no me interesa una persona así. Es un vendedor y no tiene códigos. Tampoco he visto nada para decir que es buena persona. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Qué tiene? Un comedor de niños, sale a asistir gente en situación de calle, va de los va de payamédico a los hospitales, o sea, ¿es buena persona? No, es una persona normal, que se mete en temas que no sabe y se cree que sabe.
La navaja Inco tiene un filo terrible, es muy buena, para lo que vale. Vamos a aclarar eso porque después me dicen, todo te parece espectacular, todo te parece espectacular. Para lo que vale, está muy buena. Lo mismo que la cizalla de cortar cables, corta muy bien. La cizalla para cortar cables, ya sea de Inco, de Watford, de Top. La única diferencia que hay es el precio. Puede estar 2 pesos más, 2 pesos menos, una que otra, pero cortan muy bien. Es buena persona para la mamá. Sí, te vas a dar cuenta cuál es porque es como una especie de pinza, pero con una media luna de filo. Tiene 2 medialunas de filo. Es una cizalla. Cortan muy bien. Cizalla, sí. Bueno, gente, vamos a ir cerrando, dado que bueno, mañana hay que trabajar, si no, ustedes saben que seguimos un par de horitas más, total, está lindo, pero eh, mañana tempranito hay que arrancar, vieron que no soy de dormir mucho, pero bueno, 3 4 horitas hay que dormir. David, te mando un saludo grande, gracias por haber estado, espero te hayas entretenido. Martita, muchísimas gracias por estar. Estoy esperando que vuelva el distribuidor, de Total de las vacaciones. Las tengo encargadas las cartucheras de Jadever para hacer el versus y bueno, tiene que venir y traérmela. Tano, ¿qué opinas de la marca Taxtil? Vi una pinza universal que me gustó. Tactiles, yo las vi, no me parecen ni tan ni muy muy. Tendría que comprar una para probarla. Pero a primera vista podría andar. No dista mucho de lo que tenemos de la Bremen, por ejemplo. Recorrió todo en una semana el amigo Gregorio. José, ¿cómo va? Ya nos agarrás despidiéndonos. Pero bueno, tenés para ver después el video seguro. Estuvimos hablando de todo un poco, de gas, de herramientas. Bueno, Gustavo, me alegro que lo hayas disfrutado, la verdad. Siempre me quedo pensando si les entretiene o se quedan por compromiso. Acá no hay compromiso, cuando se quieren ir se van tranquilos, que no hay ningún problema. Eh, Estamos todavía en un modo experimental, modo de prueba. Y bueno, noto que cada vez va saliendo con más fluidez. Así que nada, contento también. Gregorio, que tengas un buen descanso. Mañana seguramente hablamos. Hacé algún videíto desde donde estés, aunque sea para saludar. Federico, un abrazo grande. Gracias por estar. Bueno, voy a la próxima voy a avisar, pero generalmente entre las 10 y
entre las 9, las 10, 10 y media estoy haciendo el vivo. La cizalla de Inco está a 18 pesos, sí, y es muy buena. Me tomo una cañita de y una al Plaxi y me estiro. Bueno, Martita, a descansar, que tenga una buena noche y nada, a soñar con Antonito. Mañana hay que seguir con las tareas cotidianas. Todavía nos queda jueves y viernes. Miguel, querido, bueno, dale, va a ser un lujo que vos lo veas. Sabes cuánto te aprecio, esta es tu casa. Martita, saludos, nos vemos. A los amigos que están mirando y por ahí no comentan, les mando un saludo también. Gracias por estar, porque acá veo que hay gente conectada. Así que bueno, les mando un saludo. Y nada, espero que mañana tengan un buen día. Nos vemos. Nos vemos en otro videíto, en otra charlita, en otro contacto durante el día. Seguramente haga los videos que me están faltando. El bolso de Watfo lleno de herramientas. Está montado en la moto. Lo tendría que haber bajado. Sabía que me iba a ir por las ramas y no iba a mostrar el contenido, así que lo dejé. Pero bueno, ya voy a hacer el video con las herramientas que verdaderamente se banca ese bolso, que son muchas. Juan, querido, muchísimas gracias. Sí, si lo ven mañana es otro día, pero bueno. Sí, ya pasamos las 12 hace rato, así que ya estamos en un nuevo día. Abrazo, Martín. Gracias por estar, por interpretar cada palabra de lo que uno dice. Cobursa, caja de metal o caja de plástico. Patricio, gracias por estar. Mirá, soy de la época que las cajas de metal pesaban mucho. Si tenías que caminar 2 o 3 cuadras con la caja, verdaderamente te jodía, te embromaba. Sumale a que la manija parecía una varilla del 4,2 que te cortaba la mano. Cuando empezaron a salir de plástico fue un verdadero cambio interesante. Pero bueno, unas se rompían y las otras no. Pero caja de plástico sin lugar a dudas. Yo tengo de metal las que se abren en distintas capas y no era tanta la cantidad de herramientas que entraban, pero se podía llevar lo necesario. Lo que pasa es que, como te dije, el peso de la caja vacía más la varilla que tenía como manija era inaguantable. Agustín, querido, gracias por estar. Ya vamos cerrando el vivo. Así que bueno, muchas gracias por haber estado y haber participado. Cobursa, un saludo muy grande. Gracias por haber venido. Pablo, espero que haya sido de tu agrado. Te espero en el próximo. Y bueno, gracias por haber participado. Pablo de Villa Carlos Paz, saludos mi amigo, gracias por estar. Bueno, gente, ahora sí, los dejo. Nos vemos. A los amigos que están conectados y no participaron, no hablaron, les mando un saludo. Gracias por estar escuchando. Acá veo el numerito que hay gente. Así que muchas gracias. Gracias por todo y bueno, les mando un saludo.